Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos arrancando la cobertura del fútbol aquí en la Arboleda, en Santísima Trinidad. Comienza la fecha número 2 del torneo Clausura, jornada de adelanto, con 2 partidos el día de hoy, martes. En breve a las 16 juegan aquí en Santísima Trinidad, escenario de Rubio Ñu, el local. El conjunto dirigido técnicamente por Felipe Jiménez. Rubio Ñu recibiendo la visita de Ameliano. Tarde calurosa, señores. Están llegando los hinchas del conjunto de Rubio Ñu y también los aficionados visitantes más. Estábamos hablando con los compañeros aquí. El señor Zen, siempre fanático de Ameliano, extendiendo ya varias banderas del conjunto visitante para este partido que arranca en breve. El otro juego de fondo en Pedro Juan Caballero, 18:30, 2 de mayo, enfrentando al conjunto de Cerro Porteño allí en el norte. Hablando del norte, Rubio Ñu viene de perder en el debut, cayó 1-0 frente al 2 de mayo. Está obligado a sumar el conjunto dirigido técnicamente por Felipe Jiménez, teniendo en cuenta su situación actual en la tabla de promedios. En contrapartida, Ameliano en el inicio del Clausura terminó empatando de local 1-1 ante el conjunto de Nacional. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Bienvenido, buenas tardes. Jorge, el saludo cordial a toda la audiencia de Monumental Fútbol a lo grande, listos, prestos, de cara muy bajo sale. Se vendrá. Está muy bajo el mío, dice. Ahí, ¿qué tal? Hola, mejorando. Ahí está, mejorando. Ahí está, sí, pasa que el equipo es nuevo y de a poquito aquí con Javier también vamos entendiendo. Y el de Jorge Luis está bien, de Jorge Casal. Perfecto, señor. Excelente. Ahora sí, el saludo cordial a toda la audiencia de Monumental Fútbol a lo grande, listos, prestos, de cara a lo que se vendrá. Asimismo, Gustavito, este fue el nuevo Conrex XCW 2.0. Entonces, uno tiene que... Este se usó en el Paraguay-Alemania, por ejemplo. Paraguay-Alemania, los partidos allí del Mundial. Se va a escribir, será. Sí. Y ahora listos, aquí, Gustavito. Por eso estamos probando para lo que va a ser este compromiso entre Rubio Ñu y Ameliano. Se hace probando. Ahora sí, probando a vivo desde el estadio. Y aplausos para los hinchas de Ameliano. ¿Por qué aplausos para los hinchas de Ameliano? Porque están de cara al sol, justito allí frente a las plateas. Porque con plato de entrada te tienen que regalar por lo menos un protector solar para ingresar a esa zona. Pero bueno, a veces estas cosas tiene el fútbol. Están los más fanáticos de Ameliano de esa zona de las plateas. Son más o menos unos, ¿cuánto? 30 hinchas de Ameliano. El señor Zen con sus banderas, como bien decía Jorge. Sí, mayor tranquilidad para los de Rubio Ñu, porque hay sombra ya del lado de donde está el tinglado, en esa gradería. Y también aquí en la zona de las preferencias. Para una jornada entre semana, algo tempranito. Horario bien laboral para este partido entre Rubio Ñu y Ameliano. Ojalá sea una tarde bastante buena, con goles, emociones aquí en Trinidad. ¿Cómo te va, Germán Tilner? Un gusto, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Un saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo grande a través de Radio Monumental AM1080 y todas sus plataformas. Es así, ya estamos aquí desde hace un buen rato aquí en el estadio La Arboleda para presenciar y compartir las emociones en un partido entre dos equipos que no han podido ganar en sus primeras presentaciones en sus respectivos debuts en el marco del torneo Clausura y van por esa primera victoria. En el caso de Rubio Ñu, que tuvo el resultado más negativo de todos debido a que perdió en su visita a Pedro Juan Caballero en su visita al 2 de mayo y por su lado Ameliano, que no pudo hacer pesar la localía en Villeta frente a Nacional. Ambos equipos presentan varios cambios, más el de Ameliano a comparación del de Rubio Ñu, así que cuando quieras compartimos ambas alineaciones totalmente confirmadas, tanto la del Aliverde como la de la Azulada, Jorge. Muy bien, Germán, en breve entonces vamos a conocer cómo arranca Rubio Ñu, también el equipo de Ameliano. Bienvenido a la cobertura, Matías y Fran, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge, también a Jorge Sosa, Germán Darío y a toda la gran audiencia de la Monumental 1080 AM, acá firmes para el partido de Rubio Ñu ante Ameliano. ¿Cómo estás, Darío? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, compañeros, audiencia de fútbol a lo grande, neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguro Chaco. Whirlpool con el pato de confianza NGO. Ya sabes, sin por ti no hay Caroline. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. A todo ponele Bistoni y para el mantenimiento de tu moto, autocamino, tractor Bistoni. Ahora sí, tuvimos una intermitencia. Germán, vamos a probar nuevamente tu móvil. ¿Estás allí, Germán? Sí, Jorge, listo. Sí. Acá está el equipo de Rubio Ñu y ya está también confirmado el de Ameliano. Hay que estar, Gustavito, decirnos si sí o perfecto, si no. Perfecto. Estamos probando también aquí nuestros micrófonos. Sí, no. Excelente. Darío al aire, no hay problema. Estamos. Sí, excelente. ¿Sí o no? Bien, O sea, sí. Perfecto. Pero bueno,
Perfecto. Ok. Perfecto. Entonces, ahora sí. Ya estamos. Ok. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Adelante, Germán, con las alineaciones. Rubio Ñu forma con el 22, Carlos Servín en el arco, defensa 13, Víctor Cabañas, 3, Javier Vallejos, 5, Pedro Álvarez y 36, Carlos Jiménez. Media cancha compuesta por el 18, Marcelo Acosta, 15, Cristian Núñez, 8, Rodrigo Rojas y 10, y cinta de capitán para William Mendieta. En ataque, el 9, Rodrigo Rodríguez, acompaña al 40, Steven Pérez. Esa es la alineación inicial de Rubio Ñu, comandado técnicamente por Felipe Jiménez. Por su lado, Ameliano forma con el 35, Ángel Sánchez en portería. Defensa 21, Hugo Fabián Franco, 26, Julio González, 22, Luca Palavera y 34, Miguel Benítez. Media cancha conformada por el 7, Freddy Vera, 8, Steven Moreira, 20, Valentín Larralde, 18, Luis Ortiz, un poco más adelantado, el 40 y capitán de equipo Alberto Contreras, y como principal referencia en ataque, el 9, Cristiano Campos. Esa es la alineación inicial de Roberto Nani para visitar aquí el barrio Trinidad y enfrentar a Rubio Ñu, Jorge. Muy bien, así está entonces el 11 de Rubio Ñu, también el conjunto de Ameliano. Ambos equipos dentro del campo de juego, dirige Juan Gabriel Benítez. Milciades Salívar y Nancy Fernández, sus asistentes. Giancarlo Juliados, el cuarto juez. En el bar, José Armoy, el asistente bar, Esteban Testa. Se nos viene Rubio Ñu, Ameliano. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamino tractor Bistoni. Pedidos al 083-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Con Wally puedes manejar tu plata fácil y todo desde tu celular. Descarga la Wally, revoluciona tu finanzas. Servicio prohibido por Netel Paraguay S.A. Antes de ir al comentario de Jorge Niño Sosa, las variantes que realiza Rubio Ñu y Ameliano para este partido, Germán. Rubio Ñu realiza 3 cambios con respecto a su presentación en su equipo titular contra 2 de mayo la fecha pasada. En el arco comenzamos, entra Carlos Servín, va a la banca Tomás Canteros, también ingresa al onceno inicial Cristian Núñez y Rodrigo Ruiz Díaz. Cristian Núñez en media cancha, Ruiz Díaz en ataque. No están Elías Alfonso y Sergio Fretes, al menos en la alineación inicial sí están en la banca de suplentes. Por su lado, en Ameliano integran hoy la alineación inicial Steven Moreira, Freddy Vera, Alberto El Piro Contreras y Cristiano Campos. No están en la alineación Walter Rodríguez, Luis Ayala, Raúl Cabral ni Richard Torales, aunque hay que aclarar esto también porque los 4 están a disposición del técnico, simplemente es una decisión en cuanto a una rotación se puede entender porque estos 4 integran la banca de suplentes de la B Azulada. Muy bien, señores, va a comenzar el fútbol en breve aquí en Arboleda. Rubio Ñu frente al conjunto de Ameliano. A las 18:30 en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo frente a Cerro. Dirige Blas Romero con Carlos Figueredo en el bar, Darío. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo en cuota de $375. Kia, movimiento que inspira. Cada vez que cargas en Copetrol, sumas beneficios con la app de Copetrol Vamos. Acumula kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol Vamos. En Electroban llegó el tiempo de descuento secarropas María Gris, 1.800.000 al contado. O 18 cuotas de 198.000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Vamos con las estadísticas de este juego. Rubio Ñu, Ameliano, sí, Matías. Será recién el tercer partido entre ambos equipos en primera división. 2-2 en la Fortaleza y 2-1 victoria de Ameliano en la Arboleda. Y un dato para tener en cuenta: la última vez que el Rubio Ñu venció a Ameliano fue el 21 de mayo del 2005, cuando ambos estaban en la primera B. Aquel año Rubio Ñu ascendió a intermedia y Ameliano terminó descendiendo a la primera C. Muy bien, el saludo entre los capitanes. Hablamos de William Mendieta y de Alberto Contreras por el lado visitante. Dirige Juan Gabriel Benítez. Allí está el árbitro que estuvo en la Copa del Mundo representando al arbitraje paraguayo. En la foto con los capitanes, con los asistentes. Esperando un buen partido, señores. Rubio Ñu, Ameliano, segunda fecha. Jornada de adelanto. En lo previo, el comentario de Jorge El Niño Sosa. Una presentación de Quitadol, para que hablar en Quitadol y yo presume Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Eusebio Yalamen 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Partido atractivo así en lo previo. Ambos tienen buen juego siempre históricamente. Entrenadores que hoy día también están siempre allí en la mira de otras instituciones, como el caso de Felipe Jiménez, el propio Roberto Nani. Con planteles que a veces sí tienen algunos jugadores con cuota de experiencia, pero también otros con cierta juventud.
teniendo en cuenta la semana donde vamos a tener 3 fechas, por eso rotando un poquito los entrenadores en cuanto a los equipos, tanto Rubio Ñu y Emiliano, ambos casi con el mismo pensamiento en cuanto a variantes. Un internacional, el mundialista, Juan Gabriel Benítez, será el árbitro de este compromiso. Recién ya repasábamos los equipos, todo pronto, todo listo. Viene en familia por el tema del horario. Un martes en este horario todavía cuesta, si bien sigue ingresando por lo menos la gente aquí en la zona central de las preferencias. Ya vamos a ir desglosando los que lo pueden proponer uno y otro. Hoy alternativa, la camiseta para Emiliano va de negro con la banda roja, camiseta tradicional para Rubio Ñu. Vendrá la orden del juez, señores, autoriza el árbitro, comenzó el fútbol. Fútbol a lo grande, Monumental. Relata Jorge Casal. La salida de Rubio Ñu por intermedio de Vallejos, largo el pelotazo, la búsqueda de la pelota va Rodrigo Ruiz Díaz. El arquero de Ameliano termina sacando con la zurda, se equivoca Sánchez, recoge rápidamente Mendieta, va cargando Rubio Ñu, Mendieta dentro del área, corta bien Julio González y se viene Contreras para Ameliano. Múnich original, amigos, y cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich original, nuestra esencia cervecera. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Camiseta tradicional para Rubio Ñu, la alternativa a la jornada de hoy para la visita, Germán. Sí, la tercera equipación podemos decir que es la de Ameliano, porque la alternativa es la azul con la B blanca. Esta es podemos tildarla como o calificarla como la tercera equipación, esta negra con roja. Muy bien, pelota sobre la zona derecha, Franco, y la salida para la visita. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. 5-0-21-248-8.000 opciones. SPS, 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Comes y Par. Promodeco de Sanicer, beneficios con tarjetas Itaú. Hasta 40% 10 cuotas sin intereses y 5% adicional con Visa Itaú Pay. Sanicer, proyectando juntos. Perdió la pelota Miguel Benítez, iba Cabañas, carga sobre la zona derecha, Rubio Ñu, pelota cerca del área, le queda el gol a Mendieta, Mendieta para el gol dentro del área, Mendieta, bloqueado. Mete la pierna izquierda Fabián Franco, tiro de esquina para Rubio Ñu. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Acción rápida sobre el sector derecho de Rubio Ñu, que terminó en la jugada de Mendieta sobre el perfil izquierdo, ángulo algo sesgado, pero sacó ese tiro que se termina desviando por el camino en el comienzo del partido. Nada más tendrá esta situación, este tiro de esquina Rubio Ñu. Le va a pegar Mendieta sobre la zona izquierda, arco sur, pelota bien arriba, buscando dentro del área, va Steven Pérez, no puede tampoco Rodrigo Ruiz Díaz, recaitura Cabañas, va a insistir Rubio Ñu. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que hablar en Quitadol, yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CBLM 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Quiere la ral del contragolpe para Emiliano, lanza sobre la zona derecha para Franco, no llega Franco, hace el esfuerzo Vera, sí alcanza Vera, no se fue la pelota pese a los reclamos de los futbolistas de Rubio Ñu, con la asistente Nancy Fernández, la pelota de Franco, para atrás el balón González y la salida para Emiliano. Whirlpool con el pacto de confianza NGO, ya sabes, sin por ti no hay Carolín. Muy bien, señores, la pelota en poder de Julio González. González con el esférico, descargando para Franco. Franco pone el esférico para Freddy Vera. Sube Vera en diagonal, ataca Emiliano. Vera al suelo, no hay falta, que se levante, le dice el árbitro del partido. Despeja Álvarez para el conjunto de Rubio Ñu, recaptura y se viene Falabella para Emiliano. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país, una herramienta que no falla, fácil, marca Paraguaya, potencia que nos une. Exbri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbri, tecnología en movimiento. La pelota le va quedando a Fabián Franco para el conjunto de Emiliano, tocando sobre Falabella. Falabella lanza sobre la zona izquierda para Miguel Benítez. Benítez y el esférico viene arriba, corre Ortiz, no va a alcanzar. Reclama algo allí Nani, me parece sobre Cristiano Campos, el delantero que se va acercando. Señores, lateral en su terreno sobre la banda derecha para Rubio Ñu. No, nague, patitas, pechugón, 100% pechuga de pollo, jugosos por dentro, crujientes por fuera, con textura uniforme, pechugón vuela. En San Justo Hierros, ángulos, planteó las tapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Ventas al 083 30 88 13 Re San Justo Hierros. Cerca de los 4, primera parte del partido está 0-0. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de Lactolanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANES y Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.tu.py. Llegada tardía, pero de a poquito van acomodando las banderas los hinchas de Rubio Ñu, los encargados allí de lo que tenía la barra, la tocada, la hincha 11+1, mi querido Germán. Sí,
Así es, ahí entre todos se están ayudando para colocarlo más rápido posible. Incluso hasta metieron una escalera como para colocarlo en la parte más alta posible allí del sector de gradería norte aquí del estadio La Arboleda. Sí. Por eso de repente, porque Gustavo me dice ambiente, como máximo se escucha de repente un son los jugadores que están del otro lado. Todavía no tenemos ese ambiente a cancha, bien familiar momento, hasta que después comiencen a sonar los bombos y compañía por llegada tardía hoy de los muchachos de Rubio Ñu, Gustavito. Por eso no malo el ambiente hasta ahora. Y ese grillito, este es el grillo de Trinidad. Y sí, la pelota le va quedando. Atención, Alberto Contreras. Buen pase sobre la zona derecha para Larralde. Carga Meliano, gol en Camilo Vino, fuera. De cabeza solo afuera en la cabecera del área chica. Ocampos metió el testazo, le faltó dirección. Gran llegada de Ameliano, faltó la culminación de manera correcta, niño. Sí, Pedro Álvarez termina levantando la mano y pide un offside que por lo menos yo no observé así a distancia. Fue una jugada rápida, habrá que ver si terminaba en gol. ¿Qué sucedía en esta última acción? Pero apuró en esta Ameliano, la primera importante. En el comienzo del amanecer tuvo Rubio Ñu una, ahora Ameliano. Insiste Ortiz, el disparo pega en Vallejo, salida para Rubio Ñu. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Que están empatando Rubio Ñu, Ameliano 0-0. Y su seguro Chaco. Es al calor interesante el inicio del partido. Saque de meta para Ameliano. Para instalarte industria fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperar Activa tu energía extra, recuperar un producto Adium. Recordando las 18:30 en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo frente a Cerro Porteño. Arbitraje de Blas Romero en el bar Carlos Figueredo. Sentí la diferencia con Selby Power, sentí el control, sentí la confianza. Crack tanque lleno con Selby Power. Hoy prepárate para sentir la diferencia. Respaldamos lo que más te importa, tu auto, tu hogar, tu vida. Panal Seguro, sentí la confianza. La pelota le va quedando al arquero Sánchez, pase corto. Allí con Falabella, ya prácticamente no hay equipo que divida. Todos salen jugando desde el fondo. Sánchez prácticamente en la media luna, el arquero de Ameliano. Afiliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info 218-4000, Caja Mutual. La suerte te espera en Slot del Sol. Registrate y recibe 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com, juega con responsabilidad. Para mayores de 18 años. Marcelo Acosta, pase de Rodrigo Rojas, otra vez para Marcelo Acosta, centro. Impacta en el pecho de Steven Moreira. La pelota le queda a Luis Ortiz, de espaldas al arco, alta presión de Marcelo Acosta. Ortiz zafo para dejar con Moreira, mitad de terreno. Balón para Marcelo Benítez, con Falabella, toca Ameliano en su campo. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que hablar en Quitadol, yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago SBL 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana Luqueño Trinidense en Itagua a las 4 de la tarde, 6:30 de la tarde. Nacional recibe Olimpia en el Arsenio. Whirlpool con el pacto de confianza NGO, ya sabes, sin por ti no hay Carolyn. Salida de Franco para el conjunto de Ameliano, pelotazo largo para Ortiz que frena sobre la zona izquierda, campo rival, a la búsqueda de la pelota va Miguel Benítez de espalda, al arco de Rubio Ñu, corre Alberto Contreras, coloca centro, termina desactivando la ofensiva Vallejos, el zaguero central del conjunto oliverde, la pelota a un costado cerca del banderín, lateral para la visita. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 8, primera parte, 0-0 Darío. Martes de ahorro en Catedral con Banco Continental, hasta 30% de descuento con tarjetas crédito, delivery 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 0971830-008. Centro Materiales Santa Rosa. El jueves se cierra esta fecha de adelanto. San Lorenzo recibe a Guaraní, Libertad de local frente a Recoleta. Energy Gas, llegate a tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Compra chorizo, su pizza, envía tu ticket al WhatsApp 0994-356-001 y participa. Cada semana sorteamos increíbles premios. Los asados disfrutan con los productos su pizza. González tiene la pelota descargando sobre Fabián Franco, lateral derecho del conjunto visitante. Viene la marca de Pedro Álvarez, despeja con la zurda. A la búsqueda del balón va Rodrigo Ruiz Díaz, alcanza el futbolista de Rubio Ñu, no puede controlar, salida para Ameliano, hasta aquí el juego, niño. Y le está costando a los dos, es como que funciona y no funciona de repente el juego, que está, que no está, que va, que viene. No sé si tiene que ver un poco con la temperatura, el comienzo, las ganas están, pero el comienzo del partido le está costando a uno y otro aquí en La Arboleda.
0-0 Darío. Informa Personal Flow, el tren más rápido del país. Y hoy por la división intermedia Tembetaril recibirá Resistencia, esto en el Erico Galeano de las 17 horas, mientras que Independiente recibirá a Capiatán, el Ricardo Gregor desde las 19:30. Muy bien, Matías, en el cierre de la jornada 16 del torneo de la división intermedia, donde están a punto el conjunto del 12 de junio de Villalles. Allí cerca está Benjamín Aceval. A propósito, el viernes arranca otra nueva fecha y se enfrentan ese viernes en los equipos de General Caballero y Benjamín Aceval, Darío. Amaro Cable, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promotor Doctores Torres, @ Volkswagen Paraguay. Presión Parques de la Cordillera entre Atereca y Acupé, cuotas de $650.000. Contacta al 021-443-600. La Loteadora Inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica corte. Empatan Rubio Ñu Ameliano Y 0-0. su seguro Chaco. Cerca el banderín lateral que corresponde a la visita. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Tenés buen ojo. ¿Cuántos aficionados más o menos en preferencias? Porque nosotros aquí solo observamos la zona central. Te doy tiempo, Germán. Mira un poquito los costados, zona central, las gradas de Rubio Ñu. Más o menos cuántos aficionados. Aquí de cabina sí observamos un número, pero vos sí observas bien todos los costados. Así que te doy unos segundos allí para hacer esa carga de datos mental para saber qué cantidad de gente tenemos en la Arboleda. 100 por ahí, acá en preferencia, 100 personas por ahí, niños. Hacia Vista Borda, mirando todos los costados y acá en la parte central. Sí, porque en la zona central 50, pero y después otros 50 a los costaditos, entonces, más o menos. Sí, sumando así. Un Sumando. poquito más quizás rebasemos ese número porque sigue ingresando de a poquito gente, pero sigue ingresando al fin después del silbatazo inicial de este partido. Mira que el lado de Ameliano, así contando rápidamente, tiene un poquito más. Del lado del Ameliano ya, o sea, en total unas 300 personas ya como máximo, ¿verdad? Ya estoy exagerando, por ahí, de momento. Igual sigue entrando gente, como decís. Sí, más o menos ahí, más o menos en esa cifra. Y ahí, algo de los tambores de fondo que estamos en la cancha igualmente. Se animaron a poquito. Se están acomodando las banderas los de Rubio Ñu. La salida del Arralde para Ameliano 0-0 Darío. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Par concurre Mango, enviar o transferir dinero Mango, par servicios Mango. Hacia créditos y CROA con QR, chatea desde la app. Mango, la nueva forma de vivir. Marcelo Benítez tiene la pelota descargando para Andrea Falabella. Falabella con el balón juega sobre Julio González. Apertura por la derecha para Franco. Intentando el cazapeño Freddy Vera para el equipo de Ameliano. Se mete sobre la banda derecha, pierde. Es más, se termina equivocando. Le regala a Cristian Núñez. El centrocampista que tiene el balón con Rodrigo Rojas para el cuadro local. Cristal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados, temperatura, mirados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. Bristol cumple 46 años. Televisor Windy 43 pulgadas, 18 cuotas, 119.000. Celular Samsung a 16, 128 GB, 18 cuotas de 89.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Rodrigo Ruiz Díaz juega para Mendieta. Mendieta levanta la cabeza, coloca para Marcelo Acosta y alcanza. Habrá peligro. ¿Alcanzará? No. No pudo llegar bien Marcelo Acosta, se le va la pelota, lo aplaude Jiménez, de todas formas el entrenador. Señores, saque de meta que favorece, que corresponde al equipo visitante. Caricia Top of Mind hace 12 años consecutivos y está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos se hace seguro protegiendo tu futuro siempre. 2 de mayo viene de ganar la Rubio Ñu en el inicio, justamente en Pedro Juan Caballero, Cerro de Cara ante Triniliense de local. El partido en Pedro Juan 18-30, dirige Blas Romero, Carlos Figueredo en el bar. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, Caladrillo, Teja, ahora más cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Núñez tiene la salida para el conjunto de Rubio Ñu, dejando sobre la banda derecha para Javier Vallejos. Levanta Vallejo, Falabella de cabeza, Rodrigo Rojas golpea con el pecho. Ataca el conjunto ñuense, deja correr Willy Mendieta. La pelota sobre la zona izquierda en poder de Carlos Jiménez al suelo, falta. Falta, creo que fue de Falabella sobre Jiménez, tiro libre, tiro libre para Rubio Ñu. Con el préstamo PYME de Banco, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Banco crece desde la raíz. Martes de Itaú, hasta 35% de descuento en productos varios, 30% medicamentos. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu felicidad y tu economía. Llama un poquito la atención, pero una decisión de Roberto Nani, definitivamente, que arranque Ángel Sánchez, el arquero de 24 años, ya el partido pasado, ahora nuevamente en Ameliano. Porque no está Martínez, está en el banco, el experimentado arquero. Y preguntando me decían, parece que después de las vacaciones
vino con algunos kilitos de más Martínez y eso no le gustó a Nani. Y hoy el arquero titular de Ameliano es Sánchez. Señores, tiro de esquina, lado izquierdo para Rubio. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Vendrá el tiro de esquina de Willy Mendieta, apunta al 10, pelota bien arriba, golpea de cabeza, sacando la pelota desde el fondo. El zaguero Julio González insiste, alta presión de Cristian Núñez, saca el disparo, más lejos afuera. Va a reponer desde el fondo Sánchez para Emiliano. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram, @energy.py. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britanesia. Decíamos la fecha 17 de la intermedia, el viernes a las 17 General Caballero recibe a Benjamín Aceval. También el viernes 19:30 Fernando de la Mora, 12 de julio de Villalle. Comprando 3 cubiertas Cumo, la corta es gratis. Te regalamos montaje, alineación, balanceo y válvulas. Vení a comer Cumo, mejor en todos los caminos. Hasta el 2 de agosto en el Ahorrazo Supermayorista, 30% de descuento en artículos de temporada de invierno. Vení al Ahorrazo Supermayorista. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Que están empatando aquí en Arboleda. Rubio Ñu, Ameliano 0-0. Y su seguro Chaco. Muy de la intención de Ruiz Díaz de filtrar el pase con Steven Pérez, pero atento Sánchez, el arquero sale a cortar. La pelota le va quedando en la Ralde, jugando rápidamente con Julio González. González descarga en Faravila, toca en su campo Ameliano. El hincha que alienta 90 minutos necesita una garganta a la altura. Busca Alex Benzocaina, Neovicina, Laboratorio Eurofarma, Industria Paraguaya. Novena edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Contreras bajó sobre Luis Ortiz, pero no alcanza. La pelota se va a perder al fondo, repondrá el equipo de Rubio Ñu de los dos entrenadores. ¿Quién es el que habla más, Germán? Felipe Jiménez es el que está mucho más activo, no solamente dirigiendo sus jugadores en cancha, sino también protestando, reclamando cada tanto al árbitro central como a los jueces de línea. Roberto Nani desde hace más o menos 3 o 5 minutos se lo comenzó a ver un poco más movedizo allí en el bordecito de su área técnica. Señores, el partido 0-0, lateral en ofensiva para Emiliano. Short TV, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Short Cero en tu punto de venta favorito. Apostala es la única casa apuesta legal del país, sponsor oficial del Alberoque del fútbol paraguayo. Apostala. La salida del conjunto visitante con Falabella. Falabella controla con la zurda, pone el frigonita de terreno con Steven Moreira. Moreira y la salida para el cuadro de Ameliano. Miguel Benítez con la pelota por bajo para atrás sobre la presencia de vuelta de Falabella. A ras del suelo con Luis Ortiz. Organizándose el equipo de Ameliano para ir en busca del primero. La RAL de mitad de campo para la visita. Consigo con La Pratera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pratera, lo mejor en lácteos. Solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Buen pase para Mendieta. Se viene Rubio Ñu. Largo balonazo para Marcelo Acosta. No va a alcanzar. Felipe lo mira. Marcelo Acosta le indica algo también a Willy Mendieta. Señores, 0-0. Sí, niño. Imprecisiones de los dos. ¿Le está costando a Emiliano o le está costando también al propio Rubio Ñu? Hasta aquí imprecisos los equipos. En esta Willy Mendieta normalmente no se equivoca en un cambio de frente. Se terminó equivocando de izquierda a derecha en el movimiento de Mendieta para Acosta. Sale bajo, Jorge. Darío. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. Bloquea hasta un 94% del calor con el polarizado Premium Santec y Volva. Encontrarlo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota le va quedando en el fondo al defensor Pedro Álvarez del conjunto de Rubio Ñu, jugando para el 10 para Willy Mendieta, otra vez con Álvarez. Se anima el zaguero central. Pelota de Steven Pérez. Retrocede todo con Núñez. Núñez como una especie de líbero en medio de los zagueros de Rubio Ñu. Va Vallejo, casi se complica la salida de local con Álvarez. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando CNTS por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeñar, seguro empeñar La Plata. ¿Con quién se enoja Felipe Jiménez? ¿Con Cabañas? Sí, orienta tu control, era lo que le gritó recién Felipe Jiménez, a quien le había dado el pase, que finalmente terminó en la nada y en lateral a favor del rival. Era a él ese reclamo.
Pelota de Núñez. Núñez para Rodrigo Rojas. Otra vez con Cristian Núñez. Esto sigue 0-0, 19 de la primera etapa. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valore en Quitadol. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago CBHLM 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Rodrigo Rojas para Mendieta. Mendieta para Marcelo Acosta. Este para Cabañas. Va Rubio Ñu por el primero. Ganó fuera de cancha. Cabañas, centro, vino. De cabeza va sacando Moreira. Recoge Ortiz el rebote y se viene de contra Meliano. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Ya sabes, sin por ti no hay Carolín. Va, atención Ortiz, pica Colman. Ortiz puede estar el primero para Meliano. Vino Vera. Y bloquea. Bloquea oportunamente Carlos Jiménez. Una salida rápida de Meliano. Casi termina en gol de la visita, niño. Era buena la contra con Ortiz, ganando sobre el perfil izquierdo. Ese movimiento de izquierda a derecha que después termina en un muy buen control de Vera, que más bien termina punteando esa pelota antes que terminar definiendo allí. Algo desacomodado, pero enfrenta también méritos para Carlos Jiménez, que le terminó bloqueando. Después esta buena contra de Ameliano. Ahora sí, se animó, por eso aplaudió esta última acción de Roberto Landi en la contra de Ameliano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica corte. Rubio Ñu Ameliano 0-0. Hizo seguro Chaco. Monumental. Pelota de Falabella para el equipo de Ameliano. Falabella levanta por el medio para Larralde. Adivina la intención Mendieta y controla el balón. Descargando para Rodrigo Rojas. Rojas para Núñez, que en su momento estuvo por Sudamérica. Núñez juega por abajo para Carlos Jiménez. Y la salida con Álvarez para el equipo albiverde. La potencia y precisión de Hilti lleva todo a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo hasta silicona y shampoo. Bistoni de punto a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Con Wally puedes manejar tu plata fácil y todo desde tu celular. Descarga la app Wally y revoluciona tus finanzas. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegís Kia Sportage. Llévalo en cuota $375. Kia, movimiento que inspira. Busca la salida el conjunto de Rubio Ñu. Se va metiendo Willy Mendieta. Mendieta tocando sobre la zona izquierda. Aparece con la pelota Carlos Jiménez descargando para Rodrigo Ruiz Díaz. Ruiz Díaz quiere elevar el centro. Va con todo el equipo ñuense. Ahora instalado prácticamente en terreno de Ameliano con Rodrigo Rojas. Informa Personal Flow, el interés más rápido del país. Y hoy tendremos dos juegos por la Copa Sudamericana. Tigre recibirá a Nacional de Montevideo a las 19 horas después de la victoria 3-0 en Uruguay. Y a las 21:30 Santos recibirá en Villa del Miro al UCB tras ganar 4-1 en Venezuela. Señores, Rodrigo Rojas y el esférico para el equipo de Rubio Ñu. 65 Pedro Álvarez. Álvarez también cambia Rubio Ñu. Cada vez que cargas en Copetrol suma beneficio con la app de Copetrol. Vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargar la Copetrol. Vamos. En Electroban la ropa automática de Play Micel 6 kilos. 1.600.000 al contado, 18 cuotas, 183.000. Electroban mejorando tu calidad de vida. Ataca el representativo ñuense. Marcelo Acosta con una pelota descargando para Vallejos. Vallejo juega para Cristian Núñez. Buen pase para Marcelo Acosta. Se manda Mendieta al ataque. Frena Mendieta. Intenta escapar. Consigue su propósito. Va. Atención Steven Pérez para Cabañas. Solo está Mendieta. Cabañas prefiere el centro. ¡Vino! El arquero. Salvo Sánchez. Irá gol de Steven Pérez de cabeza. Poste izquierdo. Sánchez se arroja. Manda al fondo. Tiro de esquina para Rubio Ñu. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Acción rápida por derecha. Viene aquí Rubio Ñu para ganar con Cabañas. El centro y en medio de los centrales de Ameliano que estaban algo dormidos. Allí apareció Steven Pérez con ese cabezazo que parecía letal. Le faltó un poquito de dirección, pero sí, buena respuesta de Ángel Sánchez, el arquero de Ameliano. En esta se salvó la visita cerquita del primero Rubio Ñu. ¿Quién le pega a Germán? Rodrigo Rojas desde la esquina derecha. Atención con este tiro de esquina sobre la banda derecha para Rubio Ñu. Pelota arriba. Rodrigo Rojas intentó. Saca Ortiz de cabeza. Lateral en ofensiva sobre la zona diestra para Rubio Ñu. Múnich Original, amigos, hoy cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. 1000 empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. 1000 empeños. Remató Marcelo Acosta. Atento el arquero Sánchez.
controla el goleo del conjunto visitante y se viene Franco por derecha para Ameliano. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel, escribinos al 0991-712-856. Clínica SPS, cuida tu salud con el respaldo de Gómez y Barra. Promoteco de Sanicer, beneficios con tarjetas Itaú. Hasta 40% de cuotas sin intereses y 5% adicional con Visa Itaú Pay. Sanicer, proyectando juntos. Alberto Contreras jugando para Stivel. Moreira con pelota para el conjunto de Ameliano. La marca de Cristian Núñez en mitad de terreno. Buen pase para Mendieta para Rodrigo Rojas. Acelera Rodrigo y se va metiendo en terreno rival por el medio. Otra vez con Mendieta. Va Rubio Ñu. Mendieta para Rodrigo. Alcanza. No. Sánchez atento. Pero está llegando fácilmente el equipo de Juan Niño. Sí, en el medio sector tiene problemas Ameliano en la contención de la marca, pero también bien desde la generación de juego, de la creación y el movimiento Rubio Ñu, que es cierto, de 3/4 de cancha para arriba no terminó llenando bien allí ese movimiento de Mendieta, pero igual de los 12 que se aproxima, aunque ahora se viene la contra de Ameliano. Señores, responde Benítez. Benítez para el equipo de Ameliano. Juega para Ortiz. Ortiz tocando para Larralde. Larralde coloca centro. Pelota al área. Saca Vallejo para Rubio Ñu. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Paz y marca Paraguay de potencia que nos une. Exbri Cubierta, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbri, tecnología en movimiento. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, Rubio Ñu Ameliano 0-0. Y su seguro Chaco. Cabañas con la pelota jugando para Marcelo Acosta. Acosta punta, va a rematar. Le queda la pelota a Willy Mendieta casi en la media luna. Ahí insiste Rubio Ñu. Mendieta el disparo. Bloquea Franco. Le va quedando a Núñez. Propone Rubio Ñu con Rodrigo Rojas. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y siguiendo con la Copa Sudamericana, el miércoles tendremos 3 partidos. Vasco recibirá al Independiente de Medellín a las 19 horas tras el 2-2 en Colombia. Y a las 21:30, Bragantino recibirá al Sporting Cristal tras el 0-0 en la ida. Mismo horario para Cienciano, que recibirá a Lanús tras la victoria del equipo argentino 2-0 en la ida. Pecho Mila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón a todos les gusta. En San Justo, Hierros, Ángulos, Plancholas, Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Ventas al 083-30-88-13. Re San Justo, Hierros. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yo el Fortivitán de Lactolanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Señores, ataca con todo el conjunto de Rubio Ñu, que está mucho más cerca del gol que en la visita. Ya tuvo un par de situaciones el equipo de Felipe Jiménez. La pelota le va quedando a Vallejo. Vallejo juega por abajo para Willy Mendieta. Mendieta levanta, centro para Steven Pérez. Se molestan los zagueros de Ameliano. Y el rebote le va quedando Cabañas en las puertas del área. Cabañas sobre la zona derecha. Rodrigo Roca destapado. Otra vez va Cabañas. Alcanza el lateral derecho. Quiere colocar el centro. El mano a mano con Ortiz. Balón arriba. Y casi se le mete al arquero. Sánchez no tocó. Pasó cerca del travesaño. Se salvó Ameliano Niño. Sí, peligrosamente ese centro de Cabañas se iba metiendo allí. Parecía que iba a complicar al arquero Sánchez, pero le termina cayendo en la zona alta, allí en el techo del arco. Esa buena jugada por derecha de los dos. Sigue siendo mejor hasta aquí Rubio Ñu, si bien ya tuvo alguna contra también Ameliano. Pero, repito, de los dos, mejor el equipo de Felipe Jiménez. Señores, pausa por hidratación. Se van a refrescar ambos equipos. Esto está 0-0 aquí en la Arboleda. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valoren Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago SB en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Reiterando, señores, mañana en Itagua, Luqueño Tenidense a las 16:18:30 Nacional Olimpia. Whirlpool con el pacto de confianza NGO, ya sabes, Importino hay Carolín. Germán, pausa por hidratación, dando indicaciones Felipe Jiménez. De los dos entrenadores, el que más está dando, el que habla más es el entrenador local. Sí, el que más habla, el que está más movedizo, el que reclama al árbitro, todo en ese sentido digamos que es superior, entre comillas, Felipe Jiménez a comparación de Roberto Nani, aunque en este momento sí se encuentran en un punto en común, digamos, porque ambos se enfocan en esta pausa de hidratación, de aprovechar para brindar indicaciones con mayor detalle y mayor cercanía a sus dirigidos. Por ejemplo, Roberto Nani lo vemos ahora hablando con los integrantes de la media cancha, lo vemos hablando con Steven Moreira, con Valentín Larralde específicamente, y Felipe Jiménez en general se dirige hacia todos.
con una misma instrucción. Para repasar nomás la lista de suplentes, hace rato no habíamos tenido tiempo, Jorge, para repasarlas. La de Rubio Ñu está compuesta por Tomás Canteros, el arquero auxiliar, también por Josué Díaz, Elías Alfonso, Mauricio Rondán, Mariano Ramos, Maximiliano Garrone, Aarón Páez, Lucas Gómez, Sergio Fretes, Alan Ledesma, Octavio Alfonso y Mauricio de Carvalho. Por su lado, Ameliano cuenta en la banca con Miguel Martínez, el arquero auxiliar, también con Hugo Benítez, Jonathan Benítez, Edgar Páez, Walter Rodríguez, Carlos Pavero, Richard Torales, Abel Paredes, Luis Ayala, Bruno López, Raúl Cabral y Gabriel Camargo. Informó. Personal Flow, el internet más rápido del país. De a poco va regresando Rubio Ñu, lo hace ahora Ameliano. Esto continúa en breve, por ahora 0-0. En San Justo y Hierros, ángulos, planchas, las chapas y mucho más. Acceso sur casi perfecto, Socorro Ñembú. Ventas al 083308813. Red San Justo y Hierros. Yogur natural de Lacto Holanda, nueva presentación de 350 gramos. Más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lacto Holanda, natural como vos elegís. Sonríe allí Juan Gabriel Benítez. Pasa cerca Javier Vallejos, el zaguero de Rubio Ñu. Se están colocando de vuelta ambos equipos para que continúe el fútbol. Por ahora 0-0, 29 el axo inicial. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS y Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria pública, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguayo Inmobiliaria S.A. Sánchez va a sacar para el equipo de Ameliano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro, exacto, indica Jorge. Están empatando Rubio Ñu, Ameliano, 0-0. Y su seguro Chaco. Va sacando la pelota Sánchez. Allí cerca Steven Pérez, al igual que Rodrigo Ruiz Díaz, para evitar que juegue de manera limpia desde el fondo el equipo de Ameliano. Sánchez hasta la media luna. La pelota le queda a Falabella. Vamos a salir, dice Felipe Jiménez. Le queda a Franco para Ameliano. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasó factura. Con Recupera la actividad, tu energía extra. Recupera un producto Adium. Sentí la diferencia con Selby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Cada tanque llena con Selby Power. Hoy prepárate para sentir la diferencia. Julio González con el esférico. Apertura sobre la zona derecha para Fabián Franco. Recibe Larralde, campo rival. Larralde vuelve a retroceder ahora con Franco, que no se apura. Tímida la marca de Rodrigo Ruiz Díaz. Le queda Julio González tocando con Falabella. Respaldamos tu tranquilidad con coberturas para todo tu hogar y tu familia. Consulta hoy mismo y con respaldo. Panal Seguro, sentí la confianza. Afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. Vera levanta centro con Colmán. Golpea de cabeza, sacando Vallejos. La pelota para Cabañas. Emerge mitad de terreno Steven Pérez. Recupera Alberto Contera. Gira el disparo. Atento el arquero Sardín. Después de mucho llega Ameliano, niño. La verdad que sí, hace rato. Este es más, es el primer tiro al arco de Ameliano con Contreras en 3/4 de cancha que encontró. Se animó, probó y encontró bien parado a Carlos Servín, que de hecho sea de paso es el titular en el equipo de Rubio Ñu. El otro día estuvo en el banco Servín. Tomás Canteros había atajado el partido pasado. En esta la chance de la posibilidad porque después tuvo una contra por izquierda que terminó en un tiro sin mucho peligro de parte allí de Freddy Vera. Poquitos aquí Ameliano en los que nos acostumbró principalmente de la apertura y parte del partido pasado igualmente. No hay mucho en cuanto a lo que se ve hasta esta parte del primer tiempo. Ojalá que en el segundo, si no es en este ya primero, que despierte un poco el desarrollo del juego. 0-0. Slot del Sol es tu casino en la suerte. Regístrate y recibí 200.000 de bono. Bienvenida, ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Martes de ahorro en Catedral con Banco Continental. Hasta 30% junto con tarjetas de crédito. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Carlos Jiménez cruzando mitad de terreno. Pone la pierna derecha Ocampos. El balón se va a perder un costado lateral en ataque para el equipo de Rubio Ñu. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Ro Primavera Concepción. Teléfono 0178-30-008. Centro Materiales Santa Rosa. Energy Gas, llega hasta tu casa, no hay más instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Señores, el jueves San Lorenzo ante Guaraní a las 16. San Lorenzo de local frente a Legendario. Y 18:30 el Gumanilo, que viene de ganar de Olimpia, enfrenta a Recoleta. Compra chorizo su pizza, envía tu tiquete al WhatsApp 0994-356-001 y participa. Cada semana sorteamos increíbles premios. Los asados se disfrutan con los productos su pizza. Unisalce, Central España 330 San Lorenzo. Y filiales en la Mareca, Petecta, Huacorro, de Lovío, Villar, Cacahuasucio, al este, Carapepe, Pilar. Unisal. Cabaña, centro, Steven Pérez de cabeza mal lejos afuera. Pero vuelve a llegar el conjunto de Rubio Ñu, constantemente lo hace sobre la zona derecha. Y es la fórmula que viene utilizando permanentemente Rubio Ñu en este partido.
La buena proyección de Cabañas sobre el sector derecho, buscando el grandote. El delantero a Pérez, que en esta se elevó bien, pero no le dio dirección al cabezazo, se fue sobre el travesaño. Otra llegada de Rubio Ñu sobre ese andarivel derecho y por ende también la zona defensiva, la zona izquierda, donde tiene que ir corrigiendo Nani de Carlos que se viene. El partido 0-0 y la salida de Franco para el equipo de Ameliano. Recién la victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, no hay acceso sur, contesta el asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Amaro Gauli, la camioneta al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Probado a agotar stock. Reserva Volkswagen Paraguay. Ataca sobre la zona izquierda, quería colocar el centro Ortiz. Cierra bien en el fondo Álvarez. Nani sale a reclamar con todo lateral cerca del banderín para Ameliano. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va a jugar, atención, Ortiz sobre la banda izquierda, la pelota le va quedando Alberto Contreras, protege Contreras, gira para colocar el centro de la Sura, prefiere descargar cerca del área con Steven Moreira, Moreira con Franco, otra vez con Moreira, vuelve a comenzar desde el fondo porque el pase para atrás con Julio González. Par concorre, Mango, enviar o transferir dinero, Mango, para servicios, Mango, accede a créditos y cobra, concorre, chatea desde la Mango, la nueva forma de vivir. Crystal House, expertos en la colocación de virus templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. No estaba atento Luis Ortiz, Miguel Benítez, una gran acción. Se equivoca Ortiz, no pudo recibir el pase. Señores, repone Servín para Rubio Ñu. Peitu Motobulera en Bristol incluye una cuota de reloj chapa gratis desde 259.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia, Topos Maya hace 12 años consecutivos y hoy está más rico que nunca. Caricia, el juego número 1 de los paraguayos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica corte. Que están empatando Rubio Ñu, Ameliano 0-0. Eso seguro, Chaco. ¿Qué estaba indicándole Nani a Ortiz, Germán? No, que en este caso sí, lo respaldaba con respecto a la presión allí, ejerciendo la presión sobre Cabañas como para que no salga tranquilo con la pelota dominada. Bueno, la constante evolución del fútbol. Algunos asistentes con auriculares, los asistentes propiamente dando muchas indicaciones con relación hasta a los propios entrenadores, niño. Sí, pero la verdad es el humano, ahí con la pelotita. Frente al arco no importa toda la tecnología, dron, comunicación con la NASA y walkie. Si el jugador frente al arco le termina enviando a la M, y si envía al ángulo es gol. O sea, se estudia, viene bien, todo lo que quiera, pero es la verdad el futbolista de carne y hueso que tiene que definir ahí frente al arco. 0-0 el partido, Darío. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Eso sí, sirve para las cámaras, la verdad, que tener el auricular, que tener el móvil aquí, que tener un entrenador tipo fútbol americano para cada línea y compañía. Carga Costa para el gol, Viro. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Rubio Ñu, de Marcelo, de Acosta, de cabeza. Marcelo Acosta fue acompañando la acción. Lo vio el 10, Willy Mendita. Allí la cabecera del área. Coloca el centro, señores. Balón arriba. Y atropella de cabeza Marcelo Acosta. A media altura, poste derecho. Ángel Sánchez vuela, manotea. Pero no con la potencia necesaria para evitar que esa pelota se meta al fondo. Arrancó mejor el local. Venía presionando, martillando, golpeando. Encuentra el premio. Pasa al frente aquí la Arboleda. Fechados de la apertura, Rubio Ñu 1. Ameliano 0. Marcelo Acosta de cabeza para el albiverde. Monumental. Todo todito en su momento. Acosta, ya con Bazán Guaireña, Rosario Central y otros equipos. Bien aquí, en medio de los centrales, el más chiquito. Como que cambiaron un poquito la fórmula de centro, cabeza y gol, pero esta vez desde el lado izquierdo. Antes insistía mucho con Cabañas buscando a Steven Pérez. Esta vez el asistente fue uno que sabe. Casi con la mano ayer el pase de William Mendieta al Willy, para que en medio de los centrales aparezca Marcelo Acosta. Desvía esa pelota al poste derecho. Se lanzó, pero no llegó Sánchez. Insistía, buscaba a Rubio Ñu, pero esta vez cambió la fórmula. Se tiraron más sobre el perfil izquierdo. Cambiaron los protagonistas.
pero la variante fue letal e importante. El que estaba haciendo más méritos está arriba en el marcador. En su casa, en su terreno, Rubio Ñu está arriba 1-0. Momento del gol. 36 minutos, primera etapa. Saque de costado cerca del banderín para el equipo visitante. Tupirubiza, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Está cargando Ameliano. La marca de Mendieta deja con Ruiz Díaz. Se viene Rubio Ñu de contra. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol y yo peso de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CBLM 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu barrida preferida. Probó Cabañas, quiso sorprender al arquero Sánchez. Se arroja al suelo, atento el arquero visitante. Controla, dejando para Falabella. Whirlpool con el pacto de confianza. NGO, ya sabes, Importino hay Carolyn. Saca Falabella, dejando para Moreira con Franco. Franco tiene el esférico. Señores, la pelota de Alberto Contreras, mitad de campo. Con la zurda, Alberto Contreras se frena. Vuelve a retroceder con Falabella. En Concasa, que ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Con el préstamo PYME de Bancoff, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Bancoff crece desde la raíz. Perdió Falabella, la pelota le sacó a Steven Pérez, quería el contragolpe pero no estaba nadie arriba, por eso retrocede con Rodrigo Rojas, este a su vez con Cabañas. Cabañas dejando para Vallejo se perfila, eleva con la pierna derecha, la pelota cobra altura, va con destino al autor del gol, Marcelo Acosta, pica Acosta, Falabella protege el esférico, balón al fondo, tiro de portería para Emiliano. Mega Running de Punto Parma, 20 de septiembre, Costanera de Asunción, inscribite en eventtrade.com.py, no te lo puedes perder. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram @energy.py. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, Rubio Ñu 1, Emiliano Ciro. Hizo seguro Chaco. El gol de Acosta, la ventaja por ahora el albiverde. Mi idea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos y la era Freezer y Bicicooler, representa y distribuye Britan S.A. Tu día no puede parar tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta con tecnología PowerPoint Super se arranque. Elegí Barta. La pelota en poder del arquero, va sacando desde el fondo el arquero Servín para Rubio Ñu. Hasta el 2 de agosto en el Ahorrazo Supermayorista, hasta 30% de descuento en artículos de temporada de invierno. Venía el Ahorrazo Supermayorista. El hincha caliente en 90 minutos necesita una garganta a la altura Vocalex. Benzocaína, Neomicina, Laboratorio Euro, Farma Industria Paraguaya. ¿Qué pasó, Germán? ¿Qué indicó el árbitro? ¿Falta? No, para el árbitro no pasó nada, pero sí quedó dolorido Rodrigo Ruiz Díaz, le quedó reclamando algo ahí al árbitro, no le hizo caso, dejó seguir el juego del juez. Y puede aprovechar Rubio Ñu, que está mejor y segundo en camino, señores. Jiménez segundo vino, se apuró y Falabella cruza oportunamente la marca. Es lo que le indica allí Steven Pérez. Me parece que Jiménez apuró, tiro de esquina para la Liberde. Tupirubiza, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Llegó como exigido para sacar ese centro aquí en lateral Jiménez, que ya el otro día el partido ante 2 de mayo fue bastante desequilibrante ante ese primer tiempo. No pudo siempre dar ese espacio final. Eso es por ahí lo que le está faltando a Jiménez, que es rápido, que insiste, que gana. Aquí se proyectó bien, pero en ese pase se termina equivocando. Llegó justito también el central de Ameliano para sacar un costado. Está más cerca Rubio Ñu del segundo antes que el empate de Ameliano. Tiro de esquina aquí. Vendrá el córner de Mendieta, pelota arriba sacando la defensa con Larralde. Está cerca Rubio Ñu, no reacciona Emiliano. Mendieta juega la pelota dentro del área para Vallejos. Ataca Rubio Ñu, vino el segundo. No, porque Marcelo Acosta define mal de cabeza, niño. Era buena la idea, estaba solito, buscaba la definición del segundo poste, pero se le elevó un poquito ese cabezazo de rebote allí con Willy Cabañas el centro. Solo, no colocó bien el balón. Era buena la chance otra vez para Rubio Ñu. Por eso ya se sentó Nani, habla con su asistente. Yo creo que alguna variante va a realizar. Hasta aquí flojito. Primer tiempo de Ameliano. Mucho mejor Rubio Ñu. Que gana 1-0. Informa Personal Flow, el interés más rápido del país. Y el jueves nuevamente 3 partidos de la Sudamericana. Gremio a las 19 horas recibirá a Bolívar tras caer 3-2 en Bolivia. Y a las 21:30 O'Higgins recibe a Boca Juniors tras caer 1-0 en Buenos Aires. Mismo horario para Caracas, que recibirá a Independiente Santa Fe tras perder 2-0 en Colombia. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Freddy Vera intenta la reacción. Rubio Ñu se le va a Vera, gana un lateral. ¿Qué dice el asistente? Y sí, finalmente para Rubio Ñu. El hincha caliente 90 minutos necesita una garganta a la altura. Bucalex, Benzocaína, Neomicina, de Laboratorio Euro, Farma Industria Paraguaya. Novena edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad. Con los mejores precios del país, esto es lo bueno para vos. Luego del gol de Acosta, Nani ya se fue a sentarse con su asistente Germán.
Se fue a conversar con Agustín de la Canal, su asistente técnico. Ya no se levantó desde entonces, desde hace más o menos 6 o 7 minutos que permanece sentado en la banca de suplentes al lado de su asistente, el técnico argentino Roberto Nani. Falabella tiene la pelota, se viene desde el fondo del equipo de Ameliano. Short TV, carne 100% chequeña, encontrarlos en los salones de las ventas de la cooperativa Short, cero en tu punto favorito. Apostala es la única casa apuesta legal del país, sponsor oficial de la Albiroja y del fútbol paraguayo. Apostala. Allí el abrazo de Felipe Jiménez con el asistente Milciano Saldívar, viviendo intensamente el entrenador de Rubio Ñu, carga Ortiz, coloca centro, pega en Cabañas, tiro de esquina, es el primero de la tarde para el equipo de Ameliano que va por la paridad. Tu Pirubisa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Contreras con la zurda. Coció con este La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Señores, Ameliano quiere el empate antes de que termine la etapa inicial. Alberto Contreras sobre la banda zurda, coloca con la izquierda, pelota arriba, Steven Pérez de cabeza, despeja un costado. Lateral en ofensiva para el equipo visitante. Ve My Flores con usted los 365 días de las 24 horas. Marca López, teléfono 679-767. Instagram Ve My Flores. Bloquea hasta un 94% el calor con el polarizado Premium Santec y Volv. Encontrarlo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Piden falta, pero el árbitro deja seguir al suelo Ortiz. Larralde recibe un pelotazo allí. La verdad, un pelot entre la boca y la nariz. Y Así lo le va, noquea. sí. Sí, tremendo tiro. Sin querer, rechazó esa pelota, cierto, Cabañas, pero recibe un balonazo en la cara. Tiene que doler, pues ya se va recuperando Larralde. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica corte. Señores, Rubio Ñu le gana a Ameliano 1-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. ¿Cuánto más, Germán? 2 minutos más, porque se juega hasta el minuto 47 este primer tiempo. Va a sacar desde el fondo el arquero Servín. Hasta aquí poca la participación de Servín porque prácticamente el gasto del juego corrió por el lado de Rubio Ñu que gana 1-0, niño. Un solo tiro hasta aquí, recuerdo Alberto Contreras promediando más o menos 25 minutos, un disparo a media distancia. Con esa pelota se quedó Servín, después poquito desde la ofensiva de Ameliano. Desconocido hasta aquí el trabajo del primer tiempo del conjunto, normalmente vestido de la B azulada, pero hoy con la remera negra y la banda roja. Esto creo que tiene que ver un poquito con Villeta, por eso estos colores. Sí, Es también así. Villeta tiene blanco y rojo, pero la alternativa es así. Atención que va Ruiz Díaz, tira, bloquea Julio González casi el segundo córner para Rubio Ñu. Tu Pirubisa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Rodrigo Roca cerca del segundo del equipo local. Miles de millones en premios y mucha chance para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNTS por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 5 tiendas locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Señores, le va a pegar a la pelota Rodrigo Roca sin apurarse, gana su equipo 1-0, 40 segundos y termina la primera etapa con victoria momentánea de Rubio Ñu que quiere el segundo. Va Rodrigo, centro, saca la defensa, en realidad termina sacando el nuevo Campos, actuando de zaguero en Ameliano, que poco Sí. de fútbol de Ameliano. Sorprendió en esta nuevamente con la pelota quieta, allí en el centro, casi en el área chica, esas pelotas que normalmente molestan, duelen. Y aquí Juan Gabriel ya le está haciendo la cuenta regresiva porque Cabañas se estaba demorando para el lateral. Ahora sí ejecutó. Se va metiendo Steven Pérez para Mendieta, se perfila, Mendieta cayó, no hay falta. Quiso impresionarlo al árbitro que está cerca, despeja Moreira. Materiales para la construcción, Perro Pares, la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Marque. Perro Pares, a 44 años construyendo contigo. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor Bistoni. Pegas al 083-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Franco intenta, se le va la pelota, el árbitro mira su cronómetro. Final. Final del juego, final de la primera etapa, final de la primera fracción, final del primer laxo aquí en Santísima Trinidad, en el Estadio La Arboleda. Señores, por ahora con el gol de cabeza de Marcelo Acosta en el inicio de la fecha 2 del clausura, Rubio Ñu le va ganando a Ameliano 1-0. Fútbol a lo grande. Monumental. Relato Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge Liño Sosa en una presentación de... Quitadol para acá, Olorán, Quitadol, yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, UCB Yalamen 751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán.
Gracias, Jorge. Me acerco aquí a Jorge González. Jorge, pues un ratito para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, futbolista de Rubio Ñu. Jorge, ¿qué se puede decir al cabo de estos primeros 45 minutos? Victoria parcial. Claro, merecido, como se dice. Yo creo que se está haciendo bien la cosa, por eso estamos consiguiendo ahora, por el momento, la victoria, digamos. Ojalá este segundo tiempo aguantemos porque tenemos el calor encima también y algo de aguantar y que el partido termine así. Merecido, dijiste al principio de tu respuesta. ¿Qué virtudes resaltar en ese sentido del equipo en este primer tiempo? Nada, yo creo que están haciendo bien las cosas en cada sector defensivo, en el medio y arriba. Yo creo que cada uno está haciendo su función y por eso yo creo que estamos mereciendo eso. En el caso de la tabla de promedios, ustedes están atentos a lo que haga Luqueño. El otro día ganó justo 2 días después de que ustedes hayan perdido en el debut. ¿Están atentos a lo que en ese mano a mano prácticamente que tienen con ellos o se enfocan en ustedes nomás? Yo creo que no, nosotros tenemos un partido aparte. En realidad estamos, yo creo que jugando nuestro propio campeonato, como se dice. No miramos afuera ni a los costados como se dice. Creo que estamos más enfocados en lo que podemos lograr. No tuvimos una buena primera ronda y esta clausura yo creo que estamos un poco más enfocados y que se puede lograr no solamente la permanencia, porque no pelear una copa. Gracias, Jorge. Dale, amigo. La palabra de Jorge González, futbolista de Rubio Ñu, que observó el partido hasta aquí en el sector preferencial del estadio La Arboleda. Para repasar nomás las listas de suplentes, Jorge, tanto de Rubio Ñu como de Ameliano, la de la Liverde está compuesta por Tomás Cantero, el arquero auxiliar también por Josué Díaz, Elías Alfonso, Mauricio Roldán, Mariano Ramos, Maximiliano Garrone, Aarón Páez, Lucas Gómez, Sergio Fretes, Alan Ledesma, Octavio Alfonso y Mauricio de Carvalho. Por su lado, Ameliano cuenta en la banca con Miguel Martínez, el arquero de emergencia, también con Hugo Benítez, Jonathan Benítez, Edgar Páez, Walter Rodríguez, Carlos Favero, Richard Torales, Abel Paredes, Luis Ayala, Bruno López, Raúl Cabral y también con Gabriel Camargo. Completito, ahí está todo, ¿verdad? ¿Qué suena de fondo? Me llama esta música de atención. ¿Algo de Rubio Ñu o algo intermedio? ¿Qué tal su oído? No, algo de Rubio Ñu. Uno de los himnos que conforman el playlist de acá del DJ de Rubio Ñu. ¿Qué dice la letra? Laureado es la palabra que más frase. Laureado. Ahora comienza una que tiene un sonido más tipo requinto, más folclórico. Más requito. A ver, ¿dónde está nuestro ambiente aquí, Javier? Este ambiente, o con su walkie, que se escucha. A ver, ¿qué se escucha? A ver. Hasta la polka. Sí, esta es la más clásica, digamos. Después, ¿cómo era? Laureado. ¿Cómo era? Exacto, sí. Todavía no llega la parte del estribillo, pero sí, así empieza. Sí, este es Rubio Ñu 11 Titanes. Dice parte de la letra. Sí, porque me llama la atención. Algunos en el entretiempo votan por música latina, Shakira y compañía. Y aquí es que, esto no es. Y no, era la música de Rubio Ñu. Sí. En la previa y todo es así la temática acá en La Arboleda siempre, Jorge, cierto lo que decía, en otros estadios, por ejemplo en el Defensor de Chaco, el mismo en el estadio de Villeta, allá en la fortaleza del Piquesuré de Ameliano, variado de todo tipo de género musical, pero en este caso siempre el mismo play enfocado en Rubio Ñu y en sus himnos característicos y simbólicos. Laureado. Ya quedó laureado, ya está eso, sí. Para el archivo, para siempre. ¿Cómo dice? Laureado. Sí, ya una marca registrada. A partir de ahora, laureado. Es la voz de Germán, allá en la zona baja. Y hablando del laureado, hasta aquí el que está mejor es el local. El que está trabajando bien el partido, el fútbol, la pelota, las situaciones es Rubio Ñu. Desconocido Ameliano hasta esta parte dentro del juego. Pocas situaciones, recuerdo solo 2. Una corrida por izquierda del chiquito Ortiz, Luis Ortiz, que terminó en un intento de definición allí. Fede Ibera, después nada. Disparo de media distancia igualmente el Piru Alberto Contreras. Después no más.
Todo sí, después de Rubio Ñu, principalmente el andarivel derecho, ese sector por derecha con Víctor Cabañas, proyectándose permanentemente por allí, buscando a Steven Pérez, que es el hombre de referencia en ataque de Rubio Ñu. Pasa mucho con la pelota por el 10, por el Willy, en cuanto a los movimientos, en cuanto a las situaciones dentro del propio partido. Iba avisando, ya de a poquito Sánchez había tapado una. Fueron 4 los tiros al arco importantes de Rubio Ñu, solo uno del lado de Ameliano, y de esas 4 situaciones a los 36, producto de tanta insistencia, de buscar, de insistir. Veo débil también hoy a Ameliano en el medio campo, ese trabajo allí de Steven Moreira, se ve sobrepasado de la RAL, de Propio Vera, el medio para arriba. Por eso no aparecen arriba ni Alberto Contreras Campos. Sí, mucho mejor el medio campo de Rubio Ñu, con Cristian Núñez, Rodrigo Rojas, otra experiencia que está comandando allí con el Willy. Acosta haciendo pieza fundamental. Y fue Acosta que en medio de los centrales, después de ese movimiento rápido del Willy Mendieta por la izquierda, buena filtración de pase, en medio de todos se sorprende, se adelanta, conecta de cabeza al poste derecho, el arco defendido por Sánchez cuando antes ya había avisado en 1, 2, 3 ocasiones Rubio Ñu. Terminó marcando a los 36 del primer tiempo. Como fue recién ante nada más el gol, ya vamos a escuchar después, porque si no confundimos entre los oyentes y dicen 2-0, no, es 1-0. Es 1-0 nada más hasta aquí y la ventaja. Pero lo está haciendo bien Rubio Ñu en su casa ante Ameliano, 1-0. Vamos a ver si hay más emociones, si hay más goles de cara al segundo tiempo. Hay cosas todavía por modificar del lado de Ameliano, lo propio seguro de Rubio Ñu. Promete mucho el segundo tiempo hasta aquí. Buen partido, principalmente del lado de Rubio Ñu. Con el gol de Marcelo Acosta, está ganando el local 1-0 a los 36. El gol de Rubio Ñu ante Ameliano. Rubén Di Torre, la actualidad de Libertad, lo que se viene el jueves para el conjunto Bumarelo. A continuación, Rubén Di Torre. Freire, ¿cómo viene a Libertad? Qué buena impresión nos causó, doctor. Sí, un excelente jugador. Le veníamos rastreando. Estaba jugando también, tuvo una pasantía por el Inter de Miami y ahí nos recomendó el Tata. Recomendación del Tata. ¿Y cómo fue? ¿Qué dijo Freire? ¿Voy a Paraguay? ¿Cómo? ¿De qué manera? Preguntó. No, vino, hablamos con él, consiguió su pase ya de Estados Unidos y vino por un año con opción de compra. El Freire, Caragua, con él, pronuncia Paraguay, ¿qué impresión le causa? Bien, se adaptó rápido, muy bien, totalmente adaptado al grupo. Y bueno, y su rendimiento nosotros le veíamos observando ya en las prácticas y en los partidos amistosos, ¿verdad? Que había hecho y había jugado muy bien, y nosotros necesitábamos solidificar un poco la defensa, ¿verdad? Y pensábamos que con él como central por izquierda, porque es central zurdo, ¿verdad? Que es bastante difícil de conseguir, y con Robert Rojas jugando de central a su lado, y traer a alguien más que podría también colaborar en algún momento dado, que fue Gilberto Flores, yo creo que podíamos tener una defensa bastante más completa, y bueno, y se mostró que en el partido se jugó bastante bien. ¿Jugó en Independiente? Él era jugador Independiente, sí. No, por eso pregunto. Y él, la zona defensiva central, porque Flores está volviendo a casa. Sí, Flores ya está. Se lo guardó nomás. Él ya está para jugar. Él se lo guardó para no tenerlo todavía. Había llegado recién esta semana, y entonces la semana antes del partido, ¿verdad? Entonces que se adapte un poquito de vuelta. Pero él está listo para jugar también. Bueno, ¿y cómo están los lastimados, doctor Litore? No sé, hoy vamos a evaluar bien. O sea, tanto Lorenzo y Campuzano, que son los que salieron golpeados después de algo sentido, ¿verdad? Después del partido. Bueno, y con relación a Nelson Aedo, a lo que sintió, habló contigo después de la victoria ante Olimpia, para conocer más a fondo lo de Libertad y con Nelson Aedo, doctor Litore. Bien con él. Sí, claro que conversamos después del partido, y él estaba muy contento, está satisfecho no solamente por el resultado, sino porque habían interpretado bien lo que él quería, lo que había inculcado todo este tiempo, que era que los partidos se pueden ganar y se pueden perder, ¿verdad? Eso son cuestiones que
que suceden, ¿verdad? Pero lo que no se tiene que perder nunca es la actitud, las ganas, la fuerza, el empeño. Y yo creo que eso el equipo mostró. Y yo creo que es la forma que él jugó toda su vida y bueno, y es lo que le está tratando de transmitir, ¿verdad?, a los jugadores. Y creo que se logró bastante bien en el partido inicial. Presidente, ¿qué tal? Antes que nada, buen día. A nivel personal, ¿le sorprendió un poco la posición de Mansur o durante toda la pretemporada venía trabajando en ese puesto? Porque ahí la duda que yo tengo particularmente es si fue una cuestión circunstancial analizando el rival en este partido o de hecho él venía practicando así y en Libertad lo vamos a ver en ese puesto. Era una variable que se podía manejar para hacer un equipo más ofensivo, poniéndole en el medio campo a Campuzano, a Mansur y a Pache. O la otra alternativa era ponerle a Campuzano con Lucas Sanabria y Mansur. Entonces lo sacábamos a Pache y ahí poníamos un doble 6 con Lucas y bueno, y ahí hacíamos un equipo un poquito más como para más defensivo, ¿verdad? Eran las variables que veníamos practicando y es la que decidió hacer Nelson. Sí. Contaba la vez pasada Nelson Aedo en conferencia que los dos jugadores con los que más habló desde que llegó fueron Marcelo Fernández y Rodrigo Villalba, porque aquí hablamos de jugadores que tienen calidad, tienen cosas importantes, pero que en el último semestre o en el último año le ha faltado como para redondear una buena tarea en determinados partidos. Quizás este puede ser el momento con esa inyección anímica que le mete Nelson y aparte con este estreno, porque Rodrigo hizo el gol de la victoria, incluso decía el técnico que pensó en cambiarlo en el entretiempo y el jugador le pidió aguantar un poquito más. Sí, es cierto. Bueno, es lo que se buscaba con Nelson, ¿verdad? Todo el equipo, vos estará de acuerdo conmigo que todo el equipo de Libertad en el primer semestre se vino abajo, ¿verdad? En un bajón más bien de actitud, más que de juego, ¿verdad? Porque realmente son los mismos jugadores que venían ganando campeonatos anteriormente. Pero sí, habló mucho con ellos. Él pidió por eso porque se queden y que él los iba a recuperar. Y bueno, y estuvo trabajando mucho en la parte anímica, ¿verdad? Porque condiciones tienen. Marcelo venía muy bajo, pero ya había mostrado en el preolímpico y en las olimpiadas su potencial. Y Rodrigo sí sabemos que era un chico muy joven todavía, pero sí sabemos que puede dar mucho más. Bueno, y con relación a la hinchada, doctor Ditore, nos llamó la atención que no estuvo el público Libertad presente como tendría que haber estado contra Olimpia. Y sí, quizá por el hecho de no jugar en nuestra cancha. Generalmente cuando jugamos en nuestra cancha va más gente. Ahora yo creo que el jueves con el resultado ya del partido contra Olimpia, y yo creo que como se juega ahí en la huerta, yo creo que vamos a tener mucho más convocatoria. ¿Y tu impresión sobre el Recoleta, doctor Ditore? No, el Recoleta viene jugando muy bien. Es un equipo bien ensamblado, bien trabajado. Es un equipo de mucho cuidado. Y bueno, ¿qué más se puede agregar, doctor Ditore, a esta charla? Jugadores que están recuperando de lesiones, aparte de los mencionados. ¿Y cómo ven esto, Nelson Aedo? Bien, el plantel está bien, está completo. Siempre me preguntan si ya cerramos las incorporaciones. Yo siempre le digo lo mismo, ¿verdad? Que mientras el libro de pase esté abierto, las posibilidades siempre están presentes. Resulta que a diario se ofrecen jugadores, ¿verdad? A través de empresarios, de PDF que envían, y bueno, y siempre estamos mirando. Enseguida hacemos entregarle eso a Cristian Rivero, que es nuestro director deportivo, y él ya trabaja con el cuerpo técnico a ver si realmente son jugadores que pueden ajustarse a lo que es la necesidad del equipo. Pero en línea general el plantel está completo.
Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Allí las palabras de Rubén Di Tore, presidente de Libertad. Vino a visitarnos Germán Cafa aquí en la cabina. Gracias, Germán. Ya se va retirando igualmente Germán. Tiene aquí cerquita la casa. Vino a observar un poquito. Si ayer lo metíamos al aire, Germán, pero justo ya se va retirando. Por eso nos toma ahí de sorpresa también. Nos llamaba Blas Antonio Serafini también. Saludos para Blas Antonio. Saludos, Blasito. Vamos a encender aquí el ambiente. Ahí está, que está el gustadito el ambiente. Ahí encendido un poquito, pero estando ahora en modo tranquilo de la barra 11+1. Sí, onda tranqui. Livianito nomás. ¿Qué tal la temperatura, Germán? Nosotros en cabina tranqui porque aquí buena atención con aire y compañía, pero allí se siente abajo la temperatura, Germán. Sí, hace calorcito, se siente, pero de repente empieza a soplar un vientito del norte que aplaca un poco el calor, pero sí está elevada la temperatura, algo atípico para el momento del año en que estamos. Muy bien, gracias Germán. Señores, el árbitro va a ordenar. Juan Gabriel Benítez lo hace ahora, mueve la visita. Segundo tiempo en marcha. Fútbol a lo grande. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. Saca Benítez para Meliano. Con Wally puedes manejar tu plata fácil y todo desde tu celular. Descarga la Wally, revoluciona tu finanzas. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo en cuota $375. Kia, movimiento que inspira. Nuevamente saluda a Blas Antonio, que está reportando sintonía allí del otro lado. A ver, ¿qué pasó con esta? ¡Epa! Atención, un error increíble en el fondo de Álvarez. Casi lo aprovecha, era Colmán, niño. El que estuvo a punto de convertir terminó cayendo allí en el área. Múnich Original, amigos, hay cerveza, no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. En Electroban llegó el tiempo de descuento, se ropa María Gris, 1.800.000. Al contado 18 cuotas, 198.000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. A ver, ahí. Ahora sí. Sí. Hoy es el día de entre el micrófono y compañía. Decía, una donde se durmió en el fondo Rubio Añú y desde la actitud mejoró, por lo menos en el comienzo. Ameliano fue a presionar ayer la salida a Rubio Añú. Parece que vamos a tener otro Ameliano en este segundo tiempo porque el primero fue bastante desdibujado de Ameliano y hasta aquí gana Rubio Añú 1-0 con el gol de Acuasto a los 36 del primer tiempo. Y entró con otra actitud, al menos en el inicio de la etapa complementaria, el equipo de Ameliano, aunque se viene Jiménez. Jiménez dejando la pelota para Mendieta solo. Carga Mendieta, buen pase para Cabañas. Avanza Rubio Añú, segundo. Cabañas mal, el centro amplio. Hace el esfuerzo, Marcelo Acosta alcanza. No se fue la pelota, insiste Jiménez, tira. Pasó cerca, aunque el banderín ahora arriba me parece que ya traspuso del todo la pelota. Salida para Ameliano. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info 021-248-8000, opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Gómez y Par. Más reporte de sintonía el amigo Edu. Saludos para el Edu Leguizamón, reportando igualmente sintonía. Muy bien, sin variantes, decía Germán, los dos equipos para esta etapa complementaria. Sí, sin cambio, ni Rubio Añú ni Ameliano realizan modificaciones para empezar este segundo tiempo. Señores, ataca Ameliano, Miguel Benítez tiene la pelota en cara, zafa de la marca de Cabaña, falta. No dice el árbitro, Núñez le sacó de manera lícita a Benítez que reclama, se viene Rodrigo Rojas para la Liga Verde. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablar en Quitadol y yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Eusebio Yalamen 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu barrita preferida. Rodrigo Rojas toma gobierno de la pelota dejando para el 10 para Willy Mendieta, de cuyo centro vino el gol de cabeza de Marcelo Acosta, ganando Rubio Añú por ahora 1-0 en el norte del país. 18-30, señores, con Arturo, con Ricardo, con todos los compañeros. 2 de mayo recibiendo Cerro Porteño. Whirlpool con el puesto de confianza NGO, ya sabes, Importino hay Carolyn. Tiro libre en su campo para el equipo de Ameliano. Promoteco Sanicer, beneficios con tarjetas Itaú hasta 40%, 10 cuotas sin intereses y 5% adicional con Visa Itaú Pay. Sanicer, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Ahora sí, Roberto Nani parado dando indicaciones. Del lado del local está Felipe Jiménez con su asistente Roberto Bonet, hermano de Carlos Bonet. Roberto fue futbolista y también se desempeñaba como lateral sobre el lado derecho, Germán. Sí, es Roberto Bonet. Tuvo su paso más exitoso, yo recuerdo, en Sol de América, donde había jugado con el Sol de América, por supuesto estaba en primera división, se había lucido justamente también, donde se desempeñaba su hermano, el mundialista también en su momento, Carlos Bonet.
pasó por Olimpia, por Racing también. Sí, en Racing, momento, tuvo en su momento, sí. Roberto Bonet, de la dinastía Bonet, con Carlos, su hermano era muy bueno también allí, jugó en Cerro Coral Lambaré, vecino del barrio, dicho sea. Carga el equipo de Ameliano, será tiro de esquina para la visita. Tupirubi ya, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El hermano, uno de ellos se había lesionado, creo que no se me fue el nombre del mayor. Después está el menor que había jugado también, César Cheche, en un momento también en Sol de América. Después Carlos y hoy Roberto en el cuerpo técnico de Felipe. Le va a pegar a la pelota Alberto Contreras. Más que centro, un pase corto, no. Finalmente le va a entrar con la zurda. Buscando la cabeza de Colmán, de Falabella, de Julio González. Va Ameliano, pelota arriba. Falabella intentó anticipar la marca de Steven Pérez. Despeja Jiménez para Rubiañú. Exbrick cubierta, más de 35 años impulsando confianza, innovación, rendimiento, durabilidad, seguridad, desempeño superior. Exbrick, tecnología en movimiento. No nague, patitas, pechugón 100% pechuga, el pollo jugoso por dentro, crujiente por fuera, con textura uniforme, pechugón vuela. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto en Villa Jorge. Y aquí en Santísima Trinidad, señores, de local Rubiañú le gana a Ameliano 1-0. Y su seguro Chaco. Va con todo Luis Ortiz, qué fuerte entrada, pero el árbitro deja seguir. Creo que quedó tendido en el suelo Núñez. Está muy golpeado el centrocampista del equipo de Rubiañú. De todas maneras, el árbitro no frena la marcha porque su equipo va de contra. Corre Marcelo Acosta. Atención Acosta, segundo en camino. Centro, bloquea Falabella. Será córner, lado derecho para Rubiañú. Tupirubi ya, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Buena reacción aquí de Falabella porque en el mano a mano parecía que podía perder, pero cuando busca el pase a Acosta, allí buena reacción para meter la pierna y bloquear ese tiro. Está haciendo una presión alta Ameliano, por eso obliga en el retroceso por momentos con ciertas complicaciones para sus centrales, pero aquí bien Falabella. Sí, va a estar animado el partido porque ahora se anima dentro de este segundo tiempo Ameliano con los mismos jugadores, pero con una actitud diferente desde el juego. Y Rubiañú, que no se queda atrás, busca alguna contra. Repito, está más que agradable este segundo tiempo. De momento gana el local 1-0. ¿Quién le pega? Rodrigo Rojas desde la esquina derecha. Señores, sobre la banda derecha, tiro de esquina, córner para el conjunto albiverde. Rojas levanta, pelotazo largo sobre Willy Mendieta. Qué bien Mendieta, frenó, apunta, otro centro, pelota arriba. Se castiga el Moreira de cabeza. El rebote de Colmán va saliendo Ameliano. En San Justo, Hierros, Ángulos, Plancha, Las Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro, Ñimbí, ventas al 018-330-88-13. Re San Justo, Hierros. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de Lactolanda. Una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Freddy Vera y el centro, la pelota arriba, sacando de cabeza desde el fondo Álvarez para el equipo local. Pedro Álvarez entrega sobre Steven Pérez y la pelota sobre Carlos Jiménez. Jiménez lo encuentra Núñez en mitad de campo, sale con Rodrigo Rojas. Informa Personal Flow, el interés más rápido del país. Y por la fecha 16 de la división intermedia, 10 minutos del primer tiempo. Atlético Tembetario igual a 0-0 ante Resistencia. Señores, carga el equipo de Rubiañú. Marcelo Acosta se apresuró. Levantó mal el centro, será saque de costado en su campo para Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablar en Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CBLM 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Vamos Rubiañú, dice Rubén Ruiz Díaz en sintonía también. Saludo para él, mismo nombre que el presidente. Rubiañú, hincha también Rubén, saludo para él. Y para don Erico Sosa, sí, está reportando mi padre, qué grande. Don Erico Sosa, allá en Lambaré, fanático de Guaraní. A ver si se viene o no la victoria para Guaraní. Don Erico, fuerza, señor. Te quiero mucho, papá. Más que te quiero. Abrazo grande, emotivo mensaje, gracias, viejo. Saludos, fuerza, fuerza, fuerza. En sintonía a estas horas de Rubiañú, Ameliano, el gran don Erico allá en Lambaré. Muy bien, saludos para don Erico, esperando el partido del jueves, donde San Lorenzo enfrenta al conjunto legendario. La salida de Moreira para el equipo de Ameliano. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Ya sabes, sin por ti no hay Carolín. Está sentido, es Contreras. Es el que había caído por la falta que le cometió Javier Vallejos. Él mismo cobró la falta. Y se vendrán dos variantes en el conjunto. Uno es Abel Paredes. Nos contá después el otro de quién se trata. Me parece que es Luis Ayala. Son dos cambios que está preparando allí el entrenador de Ameliano. Va Colmán sacando de cabeza Vallejos. El rebote le va quemando a Steven Moreira. Mendieta recoge el rebote y va saliendo Rubiañú. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la NES Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fabricar organización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria. Son tres en realidad,
3. Sí, porque se suma a Luis Ayala y Abel Paredes, como ya mencionaste, se suma Raúl Cabral. 24, 19 y 30 respectivamente sus números de camisetas. Y aquí otra buena cobertura de Falabella ante la velocidad de los hombres de Rubio Ñu. Es el emblema allí en el fondo. Falabella está sacando todas del lado emiliano. ¿Cuándo se vendrán las variantes en la visita? Será tiro de esquina para Rubio Ñu. Tu Pirubisa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. Los cambios en Ameliano a ser introducidos después de esta jugada. A ver, ahora sí, ahora se van a realizar las modificaciones. Sí, porque estaba la duda ahí. A la cancha con la 24 Luis Ayala, con la 19 Abel Paredes y con la 30 Raúl Cabral. Se retira Freddy Vera, también Miguel Benítez y a la misma vez deja la cancha Alberto Contreras. Son los 3 cambios que realiza Roberto Nani. Reiteramos para pasar en limpio, Jorge. Con la 19 a la cancha Abel Paredes, con la 24 Luis Ayala y con la 30 Raúl Cabral. Dejan el campo de juego Miguel Benítez, Freddy Vera y Alberto Contreras. Los primeros 3 cambios de Nani en el partido. Muy bien. Luego del córner marcamos el tiempo de juego porque le pega Rodrigo Rojas. Atención con este tiro de esquina sobre la zona derecha por el equipo de Rubio Ñu que quiere el segundo. Ordena de vuelta al juez. Vamos, juega, le dice a Rojas. Pelota arriba. De cabeza. Mal afuera, Costa. Tiro de portería para Ameliano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto. Indica corte. Rubio Ñu 1. Ameliano 0. Y su seguro Chaco. Saca ya la con Paredes para el equipo visitante. No puedes almorzar porque estás a full con 1000 cosas. El cansancio te pasa factura. Con recuperar la actividad, tu energía extra. Recuperar un producto Adium. Sentí la diferencia con Selby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque tiene con Selby Power hoy. Prepárate para sentir la diferencia. Carlos Barreto, hincha de Rubio Ñu también. Vamos, laureado. Ese saludo para él. Atención, está el empate. Banderina arriba. Colmán de cabeza. Estaba solo allí en el área chica. El testazo por encima del arco por la acción anulada, niño. Era buena la llegada. En esta contra el cabezazo sobre el travesaño. Igual ya había banderín arriba del experimentado asistente. Este es Saldívar, ¿verdad? Sí, nuestro más, sí, Saldívar. Que levantó el banderín. Igual es otro Ameliano que comienza así a apurar, a jugar. Extrañamente ya me llamó la atención el Ameliano el primer tiempo. Lejos de aquel que conocimos en el partido pasado y principalmente en la apertura. Rubio Ñu sí, me parece que va a comenzar a variar también un poquito ya hay cansancio, la temperatura, hizo un muy buen primer tiempo Rubio Ñu, pero me parece que es momento de ir variando un poquito. En esta se salvó Rubio Ñu, aunque igual algo pasó. No sé si se va a revisar alguna situación, porque Juan Gabriel habla con los protagonistas. ¿Qué pasó, Germán? Algo se está revisando en la jugada previa. Se está revisando alguna posición. Porque posiblemente se está analizando una supuesta mano. A ver si, porque acá estamos teniendo inconveniente con el monitor. Si Matías, ¿hay alguna situación en el área de Ameliano del córner? De momento no hay algún retorno desde el monitor, pero sí parece ser que está siendo revisada una acción. Algo está pasando, sí, porque demasiado tiempo ya Juan Gabriel le está explicando ayer a los jugadores de Ameliano. Willy dice, juguemos, y también lo de Ameliano, pero algo se está revisando por allí. Habrá que ver qué exactamente. Por ahora, fútbol paralizado. Afíliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info 218-4000, Caja Mutual. La suerte te espera en el Slot del Sol. Regístrate, recibí 200.000 de bonos, bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com, juega con responsabilidad. Para mayores de 18 años. Una mano. Por los gestos que hacen los jugadores de Ameliano, es una mano, un posible penal, entendería que es para Rubio Ñu, y sumado a eso si es o no offside. Entiendo que ese es el cabezazo Campos, dan el brazo de Rubio Ñu, no sé, estoy tratando de interpretar así por los gestos de los árbitros, porque hasta aquí, Matías, no hay repetición. Aún no. Bueno. Vamos a ver qué están revisando porque ya es muy importante. Señor Germán. La posición de Ocampos está confirmada que está habilitado, porque recién Nani le preguntó al cuarto, está habilitado, le preguntó si le responde con el pulgar levantado. Giancarlo Juliadosa, el cuarto árbitro, así que lo que sería una supuesta mano de un jugador de Rubio Ñu dentro del área, es decir, en consecuencia lo que sería un penal a favor de Ameliano, es lo que se está analizando.
Una posible mano sería, Jorge, lo que se está analizando. Ahora ya tenemos posible una penal. repetición. O sea, un posible penal para Ameliano, entonces eso es lo que se está analizando. Pero hay una demora importante. Una demora, José Armoa. Para ustedes que tienen ahí monitor. Para dicen, Rubio Gustavito, Ñu sería. Darío, sí. ¿Para Rubio Ñu? Sí, una supuesta mano de un defensor de Sí, Ameliano. después del córner. A mí me llamaba la atención. Después del córner fue. Porque los amelianos ellos reclaman como si fuera que es para ellos. Que lleva la mano hacia atrás un defensor. Me parece que es el polaco González. Bueno, vamos a esperar porque aquí nuestro monitor hoy no funciona. Así que a esperar qué sucede. Fútbol por ahora paralizado, señores. 1-0 para Rubio Ñu. Martes de ahorro en Catedral con Banco Continental hasta 30% de descuento con tarjetas crédito delivery 627-7000. Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 09718-30008. Centro Materiales Santa Rosa. Al final no pasó absolutamente nada. El árbitro le indica a Servín que juega. Salida para Rubio Ñu. Energigas, llegate a tu casa, rinde más instalaciones gratuitas de libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Compra chorizo su pizza. Envía tu ticket al WhatsApp 0994-356-001 y participa. Cada semana sorteamos increíbles premios. Los asados se disfrutan con los productos su pizza. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, Rubio Ñu 1, Ameliano 0. Y su seguro Chaco. Prepara dos variantes. Felipe Jiménez por el lado del local. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho tras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Fracción Parques de la Cordillera entre Tiré y Cacubé, cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. A la cancha con la 26 Sergio Fretes y con la 29 Octavio Alfonso se retiran Rodrigo Ruiz Díaz y William Mendieta. Son los dos primeros cambios de Felipe Jiménez en Rubio Ñu. Reiteramos, a la cancha con la 26 Sergio Fretes, con la 29 Octavio Alfonso se fueron Ruiz Díaz y Mendieta. Muy bien, los cambios en el conjunto local que sigue ganando por ahora 1-0. Rubio Ñu sostiene por ahora la ventaja cuando se viene Cabral para el equipo de Ameliano. Amaro Cable y la camioneta es el mejor precio antes $55.500, ahora con todo desde $45.900. Promo Torres Torres, @Volkswagen Paraguay. Para concurre Mango, enviar o transferir dinero Mango, pagar servicios Mango. Acta créditos y cobrar concurre, chatea desde la app. Mango, la nueva forma de vivir. La pelota le va quedando en su terreno. Sacando desde el fondo el arquero Ángel Sánchez para el equipo de Ameliano. Mañana Luqueño Trinidad en Itagua a las 4 de la tarde, 6:30 de la tarde. Nacional recibe Olimpia. Crystal House, expertos en la colocación de virus templados, pH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Bristol cumple 46 años. Televisor Win de 43 pulgadas, 18 cuotas de 119.000. Celular Samsung a 16, 128 GB, 18 cuotas de 89.000. Bristol, la mejor casa electrodoméstico del país. La pelota en poder del equipo visitante de Ameliano que intenta reaccionar en este periodo complementario. Distinto a lo que fue de la primera etapa donde no jugó prácticamente nada el equipo de Roberto Nani. Y ahora que está teniendo menos chances es Rubio Ñu, porque el que tiene la pelota, el que sí está más metido es Ameliano. Por eso con estos cambios Felipe Jiménez como que quiere darle vida nuevamente al ataque de Rubio Ñu con los esos de Fretes y Alfonso. Cabral y la salida para Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol y yo por super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CBLM 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu barrita preferida. El árbitro levanta el brazo derecho dando a entender que la pelota es para el conjunto de Rubio Ñu, sacando cabañas para el equipo local. Whirlpool con el pacto de confianza NGO, ya sabes, Importino hay Carlin. Cabral desplaza la pelota dejando para Larralde, se equivoca Cabral, recoge y despeja Cristian Núñez, busca a Carlos Jiménez, se encuentra el esférico con Sergio Fretes, va el equipo local que quiere el segundo, Octavio tiene la pelota, va Alfonso por abajo con Núñez para atrás con el defensor Álvarez para Rubio Ñu. Caricia tomó más de 12 años consecutivos y hoy está más rico que nunca. Caricia, el juego número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cubrirte tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Le reclama Marcelo Acosta allí al asistente Nancy Fernández, pero le indica que se levante. La pelota de Steven Moreira. Moreira levanta la cabeza, va buscando la diagonal. Se viene la salida del equipo de Ameliano. Apertura por la derecha. Se encuentra con el esférico Fabián Franco, que en este partido
Se ha proyectado poco lateral derecho del cuadro dirigido por Nani, sacando Núñez para Rubio Ñu. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, acá ladrillo te cobramos eventos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Moreira con la pelota, protege el esférico ante la marca de Fretes. El balón le va quedando a Falabella, que recibe solo, sin apurarse, contempla el panorama, tiene varias opciones, prefiere jugar por el medio con Cabral. Cabral con Paredes, ambos ingresaron en este segundo tiempo. La salida de Ameliano. Con el préstamo PYME de Banco, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Banco, crece desde la raíz. Martes de Itaú, hasta 35% de descuento en productos varios, 30% en medicamentos. En Punto Farma, cuidemos tu salud, tu belleza y tu economía. 20 prácticamente, señores, de la etapa complementaria, y le cuesta al equipo de Ameliano. Cabral con la pelota. Aguanta Rubio Ñu, se define bien atrás. Tampoco hay bastante llegada del equipo de Ameliano, que intenta con Cabral, ahora con Franco. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram, @energy.py. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britan S.A. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica corte. Rubio Ñu 1, Ameliano 0. Eso seguro Chaco. Hay algo que los jugadores tienen que entender en este segundo torneo, que no se les va a cobrar por cobrar nomás. Eso le está indicando Juan Gabriel, ya le dijo a Cabañas. Cabañas estaba en el suelo dando vueltas, ahora se levantó rápidamente. Lo propio ahora ocurre con Álvarez, dando una serie de vueltas y no se deja intimidar el árbitro. Ya se repuso Álvarez, Germán, no pasó absolutamente nada. Sí, había quedado en el suelo. El árbitro le dijo que se levante y aunque rezongando, aunque demostrando alguna molestia, igual se levantó inmediatamente Pedro Álvarez, sabiendo que no le va a cobrar cualquier cosa el juez Benítez. Saque de costado en su terreno para Ameliano. Comprando 3 cubiertas como la cuarta es gratis, te regalamos montaje, alineación, balanceo y válvulas. Vení a comer como mejor en todos los caminos. Hasta el 12 de agosto en el Ahorrazo Supermayorista, hasta 30% de descuento en artículos de temporada de invierno. Vení al Ahorrazo Supermayorista. Señores, la pelota le va quedando al defensor Álvarez. Impacta el esférico en la pierna de Ayala, que ingresó en este segundo tiempo. Lateral en su campo, salida para Rubio Ñu, que sigue sosteniendo la ventaja, gana 1-0. El hincha que le 90 minutos necesita una garganta a la altura. Bucalex, Benzocaina, Novicina, Laboratorio Eurofarma, Industria Paraguaya. Novena edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock lo bueno para vos. Bajando la pelota Campos, descargando sobre la presencia de Larralde con Cabral, Cabral con Ayala. Va Cabral otra vez, Ayala cerca del área, soltó mal el pase, se equivoca. Se lamenta Ayala, señores, tiro de portería que corresponde a Rubio Ñu. Short TV, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortichero en tu punto favorito. Apostala es la única casa de apuestas legal del país, sponsor oficial del Albiroque del fútbol paraguayo. Apostala. El jueves se cierra esta fecha de adelanto con 2 partidos. San Lorenzo recibe a Guaraní, Libertad enfrenta a Recoleta. Coacio con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Solicita tu precio seguro al 021-236-13 y ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. En breve Torales va a ingresar en Ameliano. Él convirtió frente a Nacional. La pelota de Cabral encara Raúl Cabral, va sobre la zona izquierda, mete la diagonal Cabral, suelta el pase con Paredes. Paredes perdió tiempo otra vez con Cabral. Cabral descargando para Steven Moreira cerca del área. Va el equipo de Ameliano. La pelota le queda a Luisa Ayala. Se perfila Ortiz. Pico larga. Se le va el balón. Será saque de mente para Rubio Ñu. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General de hace 40, teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. Bloquea hasta un 94% el calor con el polarizado Premium Santec y Volv. Encontrarlo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. A la cancha con la 17 Richard Torales, se retira el también delantero Cristiano Campos, cuarto cambio de Nani en Ameliano. Allí está Torales, que viene de convertirle a Nacional en la fortaleza del Piquisiri con golpe de cabeza. Pelota arriba del arquero, despejando. Servín para el conjunto de Rubio Ñu, mitad de terreno, Alfonso. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNTS por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. Valentín Larralde ubicando el esférico sobre la zona
de Julio González, el defensor, toca para Falabella, apertura sobre la zona izquierda, Ali Paredes con el esférico, pone la pelota sobre Luis Ortiz, cierra Cabañas, lateral, campo rival para Meliano. La potencia y precisión de Hilti levantó a otro nivel, resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar, construyen contigo. Líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, afloja todo hasta silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta, conoce más en bistoni.com.py. Recordando que la fecha 16 de la intermedia se cierra hoy a las 17. De hecho, ya están jugando Tembetarí y Resistencia y 19:30. Independiente del Campo Grande recibe a Capiatá. En Wally nos renovamos tu billetera digital de siempre, pero renovada. Descarga Wally y maneja tu plata fácil. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo en cuota $375. Kia, movimiento que inspira. Va el centro de Acosta, cruza Larralde. En realidad terminó sacando Falabella, pelota al fondo, tiro de esquina para Rubiañú. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y después de mucho que acompañó nuevamente una situación y sobrepasó 3/4 de cancha de Rubiañú y termina en un tiro de esquina. El que busca, el que incita es Ameliano, pero tendrá esta pelota quieta a continuación Rubiañú. Por allí se viene el segundo para el local. Sí, y un segundo gol sería lapidario. Sí, eso va a golpear bastante a Ameliano y no sé si va a tener tiempo de recuperarse. Señores, Alfonso y el centro, pelota que cobra altura, va por arriba Vallejos, una chilena mal afuera. Allí en la tribuna del equipo local, pelota al fondo, tiro de portería para Meliano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco, indica Jorge. Rubiañú 1, Meliano 0. Y su seguro Chaco. El viernes comienza la fecha 17 de la intermedia. General Caballero de Juan León Mallorquín me camina, se va al Fernando de la Mora, recibe el 12 de junio. Parece que ir al máximo tu motor. Copetrol tiene el combustible ideal para vos, más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. En Electrovan la ropa automática Play inicial de 6 kilos, 1.600.000 al contado, 18 cuotas, 183.000. Electrovan mejorando tu calidad de vida. Abel Paredes con la pelota, pero está muy lejos. Ahora se aproxima Falabella. El esférico le va quedando a Julio González. Mira Nani lo que pasa dentro del terreno. Señores, ataca Meliano. La pelota de Franco. Encuentra la presencia de Ayala sobre la zona derecha. Va Ayala con la zurda. Ayala descargando para Steven Moreira. Otra vez con Ayala. Ayala por bajo para atrás con González. Mitad de terreno. Se viene Meliano. Múnich original, amigos. Asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich original, nuestra esencia cervecera. Mili Empeño, frente a relojes de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Gran acción del Arralde. El árbitro deja seguir. Ahora sí pitó la falta porque lo venían prácticamente sujetando, empujando a Larralde. Va a tener un tiro libre importante cerca del área. Sí, Larralde es como que aquel que busca hacer un poquito el creativo, el maíto. Larralde busca generar, en esta picó bien, llegó tarde de tiempo en la barrida la gente de Rubiañú, vio mucho cansancio, me parece que tiene que oxigenar más Felipe allí, así que también como lo hizo el técnico Nani. Aquí tiene una muy buena chance en el tiro libre. A ver si llega a la paridad a Meliano. 4 en la barrera, peligroso tiro libre cerca del área para Meliano. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel, escribinos al 0991-712-856. Clínica SPS, cuida tu salud con el respaldo de Gómez y Barra. Promo Deco de Sanicer, beneficios con tarjetas Itaú. Hasta 40% 10 cuotas sin intereses. Y 5% adicional con Visa Itaú Pay. Sanicer, proyectando juntos. Paredes, o está González, también Franco para pegarle. Ordena al árbitro Paredes con la zurda, Franco con la pierna derecha. Señores, ¿qué pasó, Germán? Hay manotazos allí entre jugadores de Ameliano y Rubiañú. El árbitro advierte que no se peleen, que no se tomen allí. Abel Paredes apunta al remate. Fraqui el rebote. Casi convierte el empate. Torales pareció una pelota mancha. Se complicó Servín. Tiro de esquina para el equipo de Ameliano. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Incluso el rebote casi le termina complicando a Servín a tiempo. Se repuso allí la defensa de Rubiañú con mucha roja. El tiro de Abel Paredes allí que sobrepasa la barrera, decíamos, es de peligro. Ese pique parece que termina complicando a Servín. En esta se terminó salvando el conjunto ñubense cuando en esta se lanza, se tira a Servín para ganar un poquito de segundos. Pero en esta casi llegó a la igualdad Ameliano. Momento de hidratación. Ayala y el córner, no pasó nada. Quiso un gol olímpico, mal afuera. Hay pausa por hidratación aquí en la Arboleda. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que hablen Quitadol y yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago y se ve ya en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, el partido lo gana el equipo local Rubiañú 1-0.
Se vendrá la pausa aquí en Santísima Trinidad. Whirlpool con el pacto de confianza NGO, ya sabes, sin por ti no hay Carlin. Cuando el trabajo exige más aparece Fácil, Warrior, la línea profesional de Fácil. Creas para los que no se rinden. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Exbri cubierta, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbri, tecnología en movimiento. ¿Qué dicen los entrenadores, Germán? Por el lado de Felipe Jiménez, por el lado de Rubio Ñu, recién se estaba refiriendo hacia Sergio Frete. Le estaba pidiendo, uno de los hombres recientemente ingresados en este segundo tiempo, le estaba diciendo que se muestre, que sea opción constante de pase abierto hacia una de las bandas. Y por su lado, Roberto Nani ahora mismo está hablando con Julio González, que es quien quedó como capitán del equipo visitante luego de lo que había sido la salida de Alberto Contreras, y también se está refiriendo o apuntando sus indicaciones hacia el futbolista Richard Torales, otro hombre recientemente ingresado, en su caso como opción de ataque. Señores, continúa la pausa, de a poco ahora sí van retornando los futbolistas, tanto de Rubio Ñu, lo propio del lado de Ameliano. Esto va a seguir en breve. No nague patitas pechugón, 100% pechuga de pollo, jugosos por dentro, crujientes por fuera, con textura uniforme. Pechugón vuela. En San Justo, Hierros, Ángulos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Nimbú. Ventas al 018-330-8813. Re San Justo, Hierros. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Aquí en Santísima Trinidad de la Arboleda, Rubio Ñu gana 1-0. Y su seguro Chaco. Va preparando dos variantes más el equipo local. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANES y Arcosur. Centro de Simulación Médica y Laboratorios, conoce más en unisud.tu.py. Mati, solo para saber, te llegó la noticia que te pasa el fútbol brasileño allí. Enseguida Mati está con el jefe Jorge. Ah, con razón. Sí, porque le escribía y no había respuesta. Voy a pasar yo entonces, vamos a aprovechar aquí. A ver, vamos a preparar los cambios. Sí, es bueno saber porque estamos en medio de comunicación. Por eso, porque le pedí algo y como no me lo pide eso, bueno, para la próxima. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. A la cancha en Rubio Ñu con la 24 Lucas Gómez y con la 7 Elías Alfonso. Se retiran del campo Cristian Núñez y también el goleador de la tarde, Marcelo Acosta. Son el tercer y cuarto cambios de Felipe Jiménez. Reiteramos, con la 24 a la cancha Lucas Gómez, también con la 7 Elías Alfonso. Se acaba el partido para Núñez y Acosta. Tercer y cuarto cambios en el local. Muy bien, los cambios entonces en Rubio Ñu, que sostiene la victoria, ganando por ahora 1-0. Se viene Falabella para Meliano. Con instalación industrial, fábrica, organización, Centro Industrial de Vileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperar, activa tu energía extra. Recuperarle un producto Adium. Y esta es la señal del partido que está realizando Ameliano. Mal centro de Franco en la cabecera del área y enojado. ¿Por qué está Felipe enojado? El árbitro la advierte, le dice basta y le va a sacar la tarjeta. Pero la verdad que Felipe ya exageró, neta. Le dice tranquilo, y le saca la amarilla allí a Felipe Jiménez. Amonestado Jiménez. Está muy nervioso el entrenador, Sí, ya lo venía advirtiendo desde hace rato a Felipe Jiménez y ahora también a Roberto Nani le exhibe la tarjeta amarilla a Juan Gabriel Benítez, también por protestar. En ambos casos, en el caso de Felipe Jiménez era reiterativo, en el de Nani podríamos decir que fue la primera vez, pero para evitar cualquier conflicto posterior, cualquier conflicto venidero, directamente Benítez asegura amenazándolo también al técnico de la B azulada. Muy bien, señores. 1-0 para el equipo local. Sentí la diferencia con Selvi Power, sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Selvi Power. Hoy prepárate para sentir la diferencia. Afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener un tipo de reintegro. Llama al 218-4000. Solicítalo ya, Caja Mutual. La pelota le va quedando en su terreno. Jugando por ahora Julio González. González toca para Falabella. Sostiene, aguanta el equipo ñuense ganando 1-0. Es Los del Sol, es tu casino, la suerte de registrarte, recibir 200.000 de bono. Bienvenida, ingresa a losdelsol.com, juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Martes de ahorro en Catedral con Banco Continental, hasta 30% junto con tarjeta de crédito. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte.
La pelota en poder ahora de Ayala. Ayala jugando por abajo, mitad de terreno con Falabella. Falabella para Cabral. Avanza el equipo de Ameliano. Señores, la pelota de Julio González. González con el esférico. El balón para Larralde. Larralde sobre la zona derecha. Carga Larralde. Encaró Zafó de la marca de Fretes. La pelota le queda a Ayala. Insiste, quiere el empate el equipo de Ameliano. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0171-830-008, Centro Materiales Santa Rosa. Energía, llega hasta tu casa en demás restauraciones gratuitas, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Tiro de esquina o saque de costado, Germán. Saque de costado. Cerca del banderín para el equipo de Ameliano. Tu Piruvisa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Pelota bien arriba, despeja la defensa. Le va quedando al zaguero Falabella. Presiona y presiona el conjunto de Ameliano. Compra chorizo su pizza, envía tu tiquete al WhatsApp 0994-356-001 y participa. Cada semana sorteamos increíbles premios. Los asados se disfrutan con los productos su pizza. Unizalce, Central España 330 San Lorenzo. En filiales en Lambareque, Petita, Guacoronel, Oviedo, Villarreal, Sucio, Leste, Crapeo y Pilar, Unizal. Y hay que ver cuánto tiempo aguanta Rubio Ñu, porque sigue con la posesión. Es cierto, no está teniendo ese golpe final también Ameliano allí arriba, pero desde la posición insiste. Carga Ameliano, Torales afuera. Banderín arriba de todas maneras de Torales. Igual desde la insistencia, busca por derecha, por izquierda, por eso desesperadamente Felipe Jiménez está dando indicaciones. Vamos para adelante, dice Felipe, está muy atrás Rubio Ñu. Germán, vos que podés escuchar ya hasta en la parte baja lo que dice Felipe. Salgan. Es el grito de Felipe Jiménez a sus dirigidos, acompañando con un movimiento amplio con los brazos. Quiere que salga de su terreno dentro del campo el técnico de Rubio Ñu, por lo que se está viendo en los últimos minutos. ¿Cuánto va a dar? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, Rubio Ñu le gana 1-0 a Ameliano. Y su seguro Chaco. Monumental. 10 más el descuento, 10 más el descuento para que esto termine. Gana Rubio Ñu, consigue por ahora 3 puntos vitales en su lucha por la permanencia. Cuando va cargando Ayala, ataca al equipo visitante, va Ameliano. Vallejos evita el córner, saca de cabeza. Laureado. Residencial La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, 9 de acceso sur, contesta el asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Amaro Gauli, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock. Reyes @ Volkswagen Paraguay. La pelota sobre la zona del medio, aparece con el esférico, corre y se equivoca en esta Falabella. Alta presión de Rodrigo Rojas, logra recuperar en el rebote Falabella. González obligado a jugar con el arquero Sánchez. Nani ya está prácticamente por pisar el campo de juego. Se lesionó Franco, pidió cambio, el anterior hizo un pase y ya no puede seguir. Al parecer es grave lo de Franco porque está llorando, Germán. Sí, inmediatamente se desplomó al suelo, se toma de la cara, se tapa los ojos. Está, aparte de dolorido, quebrantado también el lateral derecho de Ameliano. Y se vendrá en breve López para el equipo de Ameliano. Par con QR, Mango, enviar o transferir dinero, Mango, para servicios Mango, sea créditos y correa con QR, chate desde la Mango, la nueva forma de vivir. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TV, teleminatos y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Hay pausa, sentido Franco. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para acá, olor en Quitadol, yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Salió llorando Franco, Ojalá que no sea de Eso me gravedad. extraña porque es un pase normal, pero algo pasó antes, algo con, no sé, una seriedad allí, pero habrá que ver qué tipo de lesión Franco, porque hizo un movimiento, probablemente que ya antes había resentido y se hizo el cambio, Germán. Así es, se retiró con ayuda de los médicos. Por lo menos una buena señal dio en el sentido de que se pudo poner de pie y acompañado de los médicos se retiró. No fue algo demasiado grave que haya requerido la asistencia con camilla o algo por el estilo, indicando algo más grave. Pero sí, se retiró llorando, como que no sería algo fácil o algo rápido de recuperarse, al menos por la manifestación del propio jugador. Muy bien, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. ¿Quién ingresó el 25? Sí, Bruno López, el volante,
es el que ingresó como último hombre de recambio. En la visita se retiró justamente el lesionado Fabián Franco. Va Torales, carga el equipo visitante, avanza Emiliano Centro. Saca oportunamente el defensor Vallejo, saque de costado, cerca del banderín para el equipo visitante. Tupirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Señores, está ganando el equipo de Rubio Ñu, Ciro. Whirlpool con el puesto de confianza NGO, ya sabes, sin por ti no hay Carolyn. Ataca con todo el equipo de Ameliano Paredes, centro. Le queda el gol a López, va a rematar. Cabral no tiene ángulo. Dentro del área, gira Cabral. Buen pase, ahora vino. Nadie puede empujarla. No puede empatar Ameliano, centro sobre Torales, sobre López. No estaba nadie para empujar, Niño. Era buena la sucesión de toques en la parte previa, pero después en ese pase final, ese centro, buscando la presencia del 9, que en este caso es Torales. No fue bueno ese último pase. Igual, desde la posesión de la tenencia, sigue siendo mejor en este segundo tiempo. Ameliano está muy contra su arco, Rubio Ñu, por eso se vendrá un cambio más del lado ñuense. Se vendrá en breve Roldán, cuando va cargando sobre la banda derecha. Elías Alfonso lo puede liquidar. Alfonso dentro del área, avanza Rubio Ñu. Alfonso para colocar el centro, perdió tiempo, va a insistir el equipo albiverde. Tu motobulera en Bristol incluye una cuota de regalo chapa gratis de 259.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia Top of Mind hace 12 años consecutivos y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. ¿Qué pasó? Rodrigo Rojas en el suelo. Sí, quedó sentido luego del último esfuerzo, porque prácticamente justamente estando en el suelo se esforzó por alcanzar la última pelota que él mismo había perdido y quedó algo sentido allí en el posterior. El ahora capitán de Rubio Ñu, tras lo que había sido la salida de William Mendieta. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. A la cancha con la 11 del argentino, el hombre de ofensiva Mauricio Roldán, casaca 11 para él. Se retira Steven Pérez, último cambio de Felipe Jiménez en el albiverde. ¿Cuánto va a dar? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Rubio Ñu, Emiliano Ciro. Y su seguro Chaco. A la vela, se tiene confianza, se suelta el ataque con Ortiz. Ortiz, ¿dónde va a colocar el centro? Porque no lo tiene nadie cerca. Prefiere jugar con Arralde, se anima, tira mal, lejos afuera. Señores, tiro de portería para el equipo de Rubio Ñu. Uninorte, la Universidad Privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos, se te seguro protegiendo tu futuro siempre. Le quedan 5 más el descuento a este partido. Álvarez protege la pelota que se va a perder a un costado. Lateral para el equipo de Rubio Ñu en Pedro Juan 18 en 30 con Arturo, con Ricardo, con todos los compañeros. 2 de mayo frente a Cerro Porteño. En Concasa, Caladrillos de Jorama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Con el préstamo PYME de Bancopp, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Bancopp crece desde la raíz. Pierde la pelota Roldán. Atención que va Torales. Golpea con el pecho, descarga para Bruno López. Va López, centro, balón al área. No sale el arquero Servín. Intenta Torales, piden una mano. El árbitro reclama, Torales le reclama al árbitro una mano. El defensor Adi Vallecos. El juez deja seguir y sale de contra Rubio Ñu. Mega Running de Punto Farma 20 de septiembre, Costanera de Asunción. Inscribite en eventtrade.com.py, no te la puedes perder. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram @energy.py. Viene Torales, encaró y zafó de la marca de Rodrigo Rojas. Torales en las puertas del área, fue al piso, Falta de Rodrigo Rojas, tiro libre, peligroso para Emiliano. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, el área Freezer Fisicula, representa y distribuye Britan S.A. Tu día no puede parar tu batería tampoco, por eso elegí batería Barta con tecnología Powertrain, su fuerza arranque. Elegí Barta. Y aquí toda la experiencia de Rodrigo Rojas para meterle el cuerpo encima a Torales porque se le escapaba, se le iba. Va a recibir la amarilla, busca ganar unos minutitos, hay unos segundos en el suelo Rodrigo Rojas, pero termina generando una falta táctica porque se venía encima a Meliano. Era buena la jugada de Torales, ya estaba vencido. Primero se barrió, le ganó en primera instancia y en esa segunda no tuvo otra que lanzarse sobre la humanidad del rival Rodrigo Rojas. ¿Cómo han estado Rojas, Germán? Así es, si vamos por jugadores es el primero del partido, pero sumando a los dos técnicos, Felipe Jiménez y Roberto Nani, es el tercer participante del partido, digamos, en lo que va del partido que ve la tarjeta amarilla. Señores, Cabral y el tiro libre para Emiliano, centro, saca de cabeza Jiménez.
La pelota se va a poner a un costado cerca del banderín lateral para el equipo visitante. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. 43 clavado, gana por ahora 1-0 Rubiañú. Hasta el 2 de agosto en el ahorrazo supermayorista, hasta 30% de descuento en artículos de temporada de invierno. Venía el ahorrazo supermayorista. El hincha que alienta 90 minutos necesita una garganta a la altura. Vocalex, benzocaína, neomicina, laboratorio Cerofarma, industria paraguaya. Torales alcanza, carga, Meliano centro, bloquea Fretes. Actuando como zaguero, tiro de esquina para Meliano. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota, se profila Ayala. Corner, está cerca Cabral, atención señores, cerca de los 44. Le entra con la zurda Ayala, con la pierna derecha Cabral. Frente a la pelota Ayala y Cabral, Ayala con la zurda, pelota arriba de cabeza Rodrigo Rojas. El rebote para Cabral. Nueva edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock lo bueno para vos. Shorty Big, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortixer o en tu punto favorito. Señores, la pelota le va a corresponder a Meliano o es para Rubiañú. Para Rubiañú, porque rozó el despeje del jugador de Rubiañú, rozó en el pie de Roldán, mejor dicho de Cabral, por esa pelota para el local. Se está yendo el partido, Darío. Apostala es la única casa apuesta legal del país, sponsor oficial del albiroje del fútbol paraguayo. Apostala. Coció con La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota con destino a Roldán. Mauricio pica, no alcanza, sale el arquero Sánchez. Juega rápidamente para Paredes. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro Villa Jorge. Rubiañú 1, Ameliano 0. Y su seguro Chaco. Ayala con la pelota, pegó la mano. Me parece que la mano de Octavio Alfonso, pero el árbitro dice que no pasó nada. ¿Cuánto más, Germán? 6 minutos más, Jorge. Se juega hasta el minuto 51 este segundo tiempo. Se enojó allí Felipe, pero son 6 de adición. Señores, ataca Meliano. La pelota le va quedando a Luis Ortiz. Ortiz sobre la banda izquierda. Pide la Larralde. Se muestra también con la pelota. Va la Larralde. El esférico para Cabral. Cabral con el balón. Propone con todo a Meliano Cabral, que no ingresó bien. Pierde el balón. Saca Alfonso. Solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema en Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mareja López, teléfono 671-767. Instagram Bema y Flores. El problema de Ameliano es que a Larralde no le acompañan sus compañeros. Es el único que intenta, que busca, lo demás. Hasta aquí no están en partido. Igual le quedan 5. A ver dónde está. Va metiéndose allá, la deja la pelota para Cabral. Torales no pudo definir. A las manos del arquero Serviniño. Era buena la asociación de toques hasta que finalmente Torales no logró definir bien en espacios pequeños. Allí se juntaron López. Antes había sido con la regla sobre el perfil izquierdo. En este intentó, buscó, llegó nuevamente a Meliano. Rubiañú parecería que tiene uno menos. Todo Rubiañú defendiendo en su campo. Señores, es pelota para el equipo de Rubiañú. Se viene frente. Bloquea hasta un 94% el calor con el polarizado Premium Santec Ball. Encontrarlo en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y mucha chance para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNTS por Emoy. Sostiene la victoria Rubiañú, que el domingo va a jugar en el Defensores del Chaco frente a Olimpia, la tercera fecha. Ameliano lo hace el sábado de local en Villeta ante el conjunto del 2 de mayo. ¿Tarjeta para quién? ¿Para Roldán? Para Roldán, agarrón de camiseta para su compatriota Valentín Larralde cuando se escapaba con pelota dominada. El segundo amonestado del partido en cuanto a jugadores, el cuarto en lo que va de partido. Otro reporte de sintonía desde la zona de Bellavista Norte. Saludo a Antonino. Antonino, zona Bellavista Norte. Ameliano quiere el empate, Darío. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Dame tiempo, vino. Afuera. No se puede creer, señores. Increíble. Primero Falabella y después López. No sé quién terminó metiendo la pierna de milagro. Se salva Rubiañú, corner. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Pierna salvadora después de ese tiro de López. Allí entró bien el chico rápido, habilidoso sobre el sector derecho. En esta se volvió a salvar Rubiañú. Otro tiro de esquina para la visita. Vendrá el córner de Ortiz. Pase corto para Paredes. Devolución, señores. Ahora va el equipo de Ameliano con Ortiz. Pelota arriba, pasado. Torales bajó de cabeza, no está nadie. Va a recoger Bruno López para Ameliano. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52. Moreira. Gol, 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 gol,
Ameliano, de Stivel, de Moreira, de cabeza, señores, venía insistiendo, golpeando, buscando, presionando el equipo visitante, centro desde la banda izquierda de Paredes, y allí en el área chica, aplica el testazo, Stivel, Moreira, media altura, poste derecho, de Servín, vuela, no alcanza, empata Ameliano, empata la visita aquí en la Arboleda, señores, jornada 2 del Clausura, Rubio Ñu 1, Ameliano 1, Stivel, Moreira de cabeza para Ameliano. Monumental. Buscaba, insistía por derecha, por izquierda, se defendía mucho Rubio Ñu, y eso que está en los 11 en campo, parecía que en un momento decía con 10, pero se fue muy atrás, y eso que su técnico decía, vamos a adelantarnos, pero con la pelota y el buen comienzo en el segundo tiempo, Ameliano algo puesto a la tapa, merecido por lo que fue buscando, insistiendo permanentemente como un delantero más entre los centrales. Allí apareció Moreira después de esa muy buena ejecución del perfil izquierdo, cabezazo, nada tuvo que hacer en esta Servín. Habrá que ver cómo acaba porque todavía hay minutos en el partido. Esto está 1-1. Momento del gol. 48 minutos, segunda etapa. Va Fretes para Rubio Ñu. Señores, se juega hasta los 51. Carga Roldán. Saque de costado. Finalmente hubo falta, Germán. Sí, es a favor de Ameliano. Señores, salida para Ameliano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro San Bendiga Jorge. Que hay paridad, Rubio Ñu, Ameliano 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Ahora va Rodrigo Rojas, la pelota le va quedando sobre la zona derecha a Cabañas apunta, quiere la victoria Rubio Ñu, pelota de Elías Alfonso cerca del área, pisa el mismo, va a rematar, no tiene ángulo, tiene que soltar el pase, está Cabañas, alcanzará Cabañas, llega algo esforzado, insiste frente al marca de Paredes, la pelota le queda a Larralde, sale el equipo de Ameliano. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 50 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar a 43 años construyendo contigo. Sale desesperadamente Rubio Ñu buscando el gol de la victoria. Tiene un tiro libre en ataque. A todo poner Bistoni para el mantenimiento de tu moto, camino tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Con Wally puedes manejar tu plata facilito desde tu celular. Descarga Wally y revoluciona tus finanzas. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A. Rodrigo Rojas dentro del área no pudo rematar. Fue lo último, me parece, porque el árbitro mira su cronómetro. Va a insistir el conjunto de Rubio Ñu, que tiene un lateral cerca del banderín. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué dice el árbitro? Atención, pelota arriba, final. Final del juego, final del partido, señores, aquí en la Arboleda, en el inicio de la fecha 2, jornada de adelanto, empataron Rubio Ñu, Ameliano 1-1. Fútbol a lo grande. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentarios finales, Jorge Niño Sosa, en una presentación de... Quitador para que valoren quitador y después sube quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago CBL 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Germán. Gracias, Jorge. Me acerco aquí a los hinchas de Ameliano que estaban viviendo fervorosamente el partido. Señor, un ratito para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. ¿Qué se puede decir acerca de este partido? ¿Se puede calificar como inesperado el empate por el desarrollo o no? Inesperado porque el equipo de Rubio estaba jugando mucho mejor y en el segundo tiempo empezó a recuperar el equipo de Ameliano y le costó el partido. Por eso terminó con un empate. En ese sentido, ¿cree que el planteamiento pasó por el planteamiento del técnico de Rubio Ñu, el haberse quedado? Usted está diciendo que manejó mucho más la pelota, recuperó la pelota más Ameliano en el segundo tiempo. Sí. Creo que se equivocó unos cuantos cambios y le costó eso a Rubio Ñu. Gracias, señor. Las palabras de un hincha de Rubio Ñu. Seguimos recorriendo aquí por el sector preferencial. Señor, pues un ratito para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. ¿Qué se puede decir acerca de este empate? Rubio Ñu que continúa con el freno de mano puesto en este inicio del clausura. Sí, una lástima, teníamos todo para ganar, pero lastimosamente ahí ya en la última jugada prácticamente nos empatan.
No sé, yo estoy conforme con el rendimiento, lástima el resultado y ojalá que la próxima fecha podamos sumar ya de 3. ¿Qué es lo que más resalta de este equipo? Lo demostrado en el primer tiempo, algunos rendimientos individuales. En el primer tiempo se dio un equipo con mucha intensidad, que corrió todas las pelotas, teníamos mucha velocidad también. Y ya en el segundo tiempo con el cansancio costó un poco más y ahí se vino el empate, ¿verdad? Pero con este rendimiento creo que vamos a salir adelante. Gracias, señor. En las palabras de otro hincha de Rubio Ñu, vamos a seguir recorriendo un ratito más, Jorge. Este señor no quiere hablar, está enojado, prefiere contenerse nomás. Algo que pudiera decir acerca de lo demostrado por el equipo. Señor, ¿puede ser un ratito para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental? Un minuto nomás. No, este señor tampoco está enojado también. Amigo, ¿puede ser un ratito nomás para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental? ¿Alguna opinión acerca de lo demostrado por el equipo y por qué crees vos como hincha de Rubio Ñu que todavía no ha podido ganar tras 2 fechas en esta clausura el equipo? Y yo creo que es un equipo nuevo que se están entendiendo, empezando a entender y bueno, lastimosamente no se están dando los resultados. ¿Hay algo para rescatar en este partido, el haber comenzado ganando? ¿Hay algo positivo para resaltar en lo que ha sido la demostración hoy? Y el primer tiempo bueno, pero este último pase final y necesitamos liquidar el partido, ¿verdad? O si no podemos perder puntos fáciles. Gracias, amigo. Las palabras de otro hincha de Rubio Ñu. Todos coinciden, Jorge, en que pasó factura el desgaste del partido, principalmente en el segundo tiempo, momento en que ya sobre el final Ameliano aprovechó para empatarlo. Uno sí que directamente apuntó contra el técnico, contra Felipe Jiménez, criticándolo por la disposición del equipo y también por los cambios. Nosotros ya nos dirigimos a la sala de prensa para escuchar a los técnicos. En primer orden hablará Roberto Nani, técnico de Ameliano por ser el visitante, y luego lo hará Felipe Jiménez, el técnico del local Rubio Ñu. Jorge. Bueno, canal abierto contigo después, si así desean los compañeros, Jorge, para escuchar. Está William Mendieta hablando para la TV, señor, si le parece cortito. Sí, la señor. Rubio Ñu. No, acá no tenemos nosotros, ¿vos tenés? Pensé, porque aquí marca como que está en vivo. No, para ir redondeando lo tuyo, niño, Jorge, cuando quieran, Sí, y después sí. nos quedamos nosotros con Germán. Correcto. Vamos a dar entonces la indicación que se queda Germán después con canal abierto. Casi en una de las últimas, a los 48. Se puede decir en la penúltima, porque después tuvo una Rubio Ñu sobre el final, que fue en esa última Rodrigo Rojas del centro, pero la buena respuesta de Falabella. A mí me gustó Falabella en el fondo de Ameliano. Solo que mostraron los dos caras diferentes. Rubio Ñu buscó, insistió en el primer tiempo, desconocido Ameliano. Le ganó en el medio campo con facilidad. Cabañas destacado sobre ese sector. El propio trabajo de William Mendieta. Y en el segundo tiempo, totalmente lo opuesto. Había marcado con el gol de Acosta Rubio Ñu. Se quedó bastante Rubio Ñu, parecía que estaba con uno menos. Y desde la actitud del juego, porque fueron los mismos hombres los que ingresaron del segundo tiempo, Ameliano mejoró. Sí, después sí, es cierto, ya vinieron las variantes, los cambios. Pero se puede decir ya con el marcador, es cierto que le quedó mejor, las variantes le quedaron mejor al conjunto de Ameliano, que al final, por ese esfuerzo realizado en el segundo tiempo y porque muy rápido se fue para atrás Rubio Ñu, si bien uno de acá observaba que el técnico decía para arriba, vamos a adelantar líneas, el propio partido, el propio Ameliano lo fue llevando hacia su arco. El ingreso de Torres le dio mayor fuerza a Ameliano y ya casi sobre el cierre en posición de delantero después de la buena jugada de Abel Paredes, porque allí me parece fue clave también el ingreso de Paredes en los cambios sobre el final, ese cabezazo a los 48. Si bien después quedaban 2 minutos, en esos últimos 2 minutos intentó Rubio Ñu, ya se cuidó un poquito más Ameliano en la última parte, terminó siendo un agradable partido y coincidentemente hasta aquí una etapa para quien, porque fue así. Mucho mejor Rubio Ñu en el primer tiempo, no haciendo el segundo. Discreto lo de Ameliano en el primer tiempo, mejoró en la segunda parte y con esto fue 1-1. Acosta, Marcelo, el gol a los 36 en el primer tiempo para Rubio Ñu y luego Steven Moreira la paridad a los 48 para Ameliano. En la Arboleda fue 1-1. Señor, buenas tardes. Gracias, Jorge. Un saludo a Jorge Casal, a todos los compañeros. 2 de mayo, Rossi, Espínola, Sosa, Say Castro. Juega César Ramírez, juega Marcos Gómez, juega Oscar Romero, juega Alan Gómez, juega Marcos González y arriba. Bueno, Jorge Sanguina, Marcos González, la pregunta es si tiene 9. Ya volvemos, Juan Silva. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguros Chaco. Marcelo González juega arriba con Sanguina.
en la configuración, Matías. Sí, Juan Silva. Quitador, para cada dolor hay un quitador. Yo pues super quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Vamos a esperar en la conferencia de prensa con Germán Tille. ¿Cómo te va, Ricardo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Saludo a los compañeros, a la audiencia, esperando por este partido donde el 2 de mayo en la primera parte del campeonato, la primera fecha ganó, lo hizo 1-0 precisamente ante Rubio Ñu, y hoy que Rubio Ñu no pudo sellar la victoria que estaba consiguiendo, enojo de parte de los hinchas, y me quiero imaginar de la directiva de Rubio Ñu, porque saben que no suman de a 3, y si siguen perdiendo las posibilidades, también está cerca la zona más roja para este conjunto de Rubio Ñu, al igual que San Lorenzo. Y Cerro Porteño, que prácticamente repite equipo, una sola variante, el ingreso de Riveros por Benítez, es el único cambio que mete el día de hoy Holland en el equipo. Así en la media cancha toca igual, ¿no? Con Bobadilla, con Ariel Gamarra, con Piri de Mota y Dele Rodríguez. Así es. Cecilio Domínguez con Pablo el Vejete arriba. Juan Silva. Whirlpool con el pacto de confianza y ligeo, ya sabes, sin Fortín no hay Carolini. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. No decís, Germán, si comienza la con vos, está escuchando, Germán. Sí, Arturo, estamos acá. Todavía no están los técnicos, ¿no? No, todavía no ha llegado Roberto Nani, que por ser visitante va a ser el primero en hablar. Tenemos intermedia, tenemos campeonato, Matías. Sí, la intermedia justamente se está jugando minuto 45 entre el Atlético Tembetar y Resistencia. Después a las... ¿Y cómo está el partido? A los 45 minutos para conocer el resultado. Empate sin goles. Muy bien, entonces, están empatando sin goles. ¿Quiénes están empatando sin goles? Tembetar y Resistencia. ¿Y después quién juega? 19:30 en el Ricardo Gregory, Independiente ante Capiatá. Muy bien, Juan Silva. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Con Wally puedes manejar tu plata fácil y todo desde tu celular. Descarga la app Wally y revoluciona tus finanzas. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A. Hablamos hoy con Castillo. Castillo, Gustavito, el que está en O'Higgins, paraguayo, nacido en Ciudad del Este. Aquí está. Jugador de O'Higgins, 12 goles llevas en el año. Sí, 12 goles en todas las competencias, ya sea aquí local como también sudamericana y pre-libertadores también. ¿Y dónde estuviste vos acá, Arnaldo Castillo? No alcancé a estar allá en algún club en específico. Estuve en la escuela de fútbol por allá en la parte del este, Ciudad del Este. Empecé ahí por Sol del Este, Nanagua, 13 de junio, por ahí empecé, y a los 17 años me vine para Chile. ¿Quién te llevó? ¿Fue una cuestión familiar o no? No, o sea, hoy en día puedo decir que es familiar porque ya llevo 12 años con él. Javier Araujo Ríos, que fue un exfutbolista también de Ciudad del Este. Entonces él en su momento traía jugadores, y fue el 2014 que fue, y yo hice una prueba y me vio y me trajo directo para Chile, para Universidad de Concepción. Está perfecto. ¿Y lo tuviste como técnico Vitamina Sánchez en Olimpia hoy? No lo tuve, o sea, lo tuve como, o sea, en Universidad de Concepción yo estuve de sparring cuando él estaba todavía. Después se fue y ya después empecé a hacer mi carrera ahí en la Universidad de Concepción, pero sí lo enfrenté cuando estaba en Palestino, cuando estaba en Everton, por acá por Chile. Pero sí lo conozco. Y bueno, claro, hoy dirigiendo a Olimpia, por eso te preguntaba lo de Vitamina, Arnaldo. Sí, está dirigiendo allá. También sigo el fútbol paraguayo, así que siempre estamos ahí al tanto de lo que pasa, y he visto que le ha ido bien, así que feliz también por él. Hicieron un más que correcto partido en la Bombonera, tienen todavía la revancha ahora, pero habrá quedado esa sensación de que terminaron perdiendo por una situación aislada, mucho sacrificio, y al final casi como que retornaron con las manos vacías de Buenos Aires. Sí, bueno, la verdad en su momento ahí el partido estaba duro, obviamente contra un equipo grande de jerarquía como lo es Boca, obviamente por detalles se marca la diferencia. Nosotros tuvimos al principio del partido como unas 2-3 oportunidades de marcar, no pudimos marcar, y obviamente llega uno de ellos y una desconcentración de nosotros también que pudieron marcar, y de ahí en más ha sido otro partido, pero obviamente la llave está abierta. Ahora nos toca acá en casa con nuestra gente, y vamos a tratar de hacer el trabajo de la mejor manera, y obviamente más concentrado en lo posible. Y aquí nosotros obviamente atentos al partido, porque de ahí sale el rival de Recoleta. Para vos sería lindo también poder jugar aquí en Paraguay ante Recoleta, si es que logran eliminar a Boca, ¿no?
Sí, obvio. Siempre uno está al tanto de los rivales y obviamente sabemos que si pasamos la llave nos tocaría contra Recoleta y obviamente sería una linda oportunidad de ir a Paraguay a jugar y aprovechar también de ver a la familia, a los amigos. Entonces, en ese sentido, uno siempre está expectante de lo que pueda pasar y obviamente con la ilusión de poder ganar para pasar la llave. Contanos de Esteban Matus, que vino a Olimpia, vos lo habrás enfrentado, rival, zaguero, vos delantero. El caso de las características de Esteban Matus para vos, Arnaldo. Sí, obviamente lo enfrenté en varias oportunidades. A veces jugaba de lateral izquierdo, también jugaba de extremo. Es un chico con mucha proyección, la verdad, que le va a servir mucho al fútbol chileno, porque tiene buen pie y también es joven, entonces en ese sentido yo creo que le va a servir mucho a lo que está buscando Olimpia y obviamente para el fútbol paraguayo, que al final siempre es muy lindo ir a Paraguay a jugar y obviamente en ese sentido le va a ir muy bien. Yo sé porque aquí en el fútbol chileno es mucho de jugar al pie, mucho de táctica, entonces en ese sentido le va a servir mucho. ¿Tu apodo es Pireca? Pireca me dicen allá en Paraguay, los amigos. ¿Y Pireca de dónde viene? ¿Por qué? En su momento era muy pelota yara allá en mi barrio, yo era el de la pelota, entonces era muy pesado. Terminaba mi llamada en la casa, yo agarraba la pelota y me iba, entonces me decían de pesaditeo y empezaron a decirme Pireca, porque Pireca es pesado, entonces ahí empezó el famoso apodo de Pireca. Arnaldo Castillo, vos dijiste sos de Ciudad del Este. Así es, Ciudad del Este, kilómetro 10 Carabobo específicamente. No, porque dice que habla en guaraní, dice Oscar Uñón, pero guaraní habla vos. Sí, llegó a lo pues, un año ahí, yo tengo paraguayitena. No, por eso. Mandi oisa paraguayo, sí. Así mueve. Arnaldo, y lo de la selección chilena, al final, ¿cómo quedó? Había un rumor, no sé si llegaste a ser convocado en marzo o no al final, Arnaldo. Mira, tuve la oportunidad de estar en la prelista de la selección chilena y justo también me llegó la carta de Paraguay, que tenía los amistosos antes del Mundial contra Marruecos y Grecia, creo. Me llegó también la carta de reserva, entonces tuve esas dos oportunidades, pero al final no fui en ninguno ni en el otro. Al final no estuve en la lista final, pero sí estuve en la expectativa de los dos y obviamente para uno es lindo de que dos selecciones estén mirando y obviamente al tanto también de poder nosotros hacer bien el trabajo para seguir mostrándonos y obviamente representar a las selecciones que realmente necesitan, ¿cachai? Bueno, y Arnaldo contra Boca Junior, ¿qué sensaciones da el partido contra Boca que lo tiene a Juan Ángel Romero porque Ana Pereiro está lastimado? Sí, con Ángel conversé después del partido, la verdad ahí conversé un poquito con él, es muy grato obviamente encontrarse siempre con paraguayos y obviamente las sensaciones son lindas de poder enfrentar a Boca Juniors y obviamente allá la Bombonera es otra cosa, una locura lo que apoyan allá, lo que no se escucha nada en realidad, no podemos ni hablar entre compañeros porque al final es tanto la bulla de la hinchada que al final uno siempre queda con la voz ahí en nada, pero sí es bonito, la verdad es una experiencia bastante buena allá en jugar allá en Boca. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Con Wally podés manejar tu plata fácil y todo desde tu celular. Descarga la app Wally y revoluciona tus finanzas. Servicio proveído por Netel Paraguay. Germán, tenemos la conferencia. Todavía no, Arturo, todavía no ha llegado por aquí hasta la sala de prensa Roberto Nani, el técnico argentino que dirige a Emiliano. Lo seguimos esperando. Muy bien, Matías. Partidos para la fecha 2. Mañana continúa la fecha 2 con Luqueño Trinidense a las 16 horas en el estadio Luis Salinas. El árbitro será Mario Díaz Vivar, mientras que en el VAR estará Fernando López. En el segundo turno, Nacional recibirá a Olimpia en el Arsenio Irico a las 18:30 horas. El árbitro será Derly López, mientras que en el VAR estará José Méndez. 12 de junio, puntero absoluto de la intermedia, Villasanti y su técnico. Apretada victoria ayer, Arturo. Apretada victoria, una victoria que suma muchísimo para
nuestros objetivos, así que muy contento con el resultado de ayer. ¿Cómo es el tema del trámite del partido? Le costó el 12 de junio, el Tren atacó bien primer tiempo, no pudo definir. Sí, nos encontramos realmente con un equipo de 3 de noviembre con muchas caras nuevas, un equipo que fue muy dinámico por la edad de los chicos, que querían mostrarse también, que estaban llegando a una institución con necesidad de puntos, de sumar, y se fue dando el partido. Creo que también entramos un poco ansiosos, que creo que es normal por la etapa en que estamos entrando, pero bueno, lo importante es que se pudo sacar el partido al final y lo sacamos como sea en nuestra casa y sirve mucho los 3 puntos. El valor del triunfo en casa, eso es fundamental en esta parte de la categoría, porque muchas veces mirando un poquito los antecedentes, no solo de este año sino el año pasado, hay partidos que de repente jugando allí en su casa al 12 le costó. Sí, totalmente, y creo que también venimos cargando con esa mochila mismo en este campeonato que pasaron un par de fechas que no pudimos sumar de a 3 en nuestra casa. Creo que nos sentimos de repente un poco más cómodos también jugando de visita, pero creo que el equipo está bastante sólido, va agarrando otra vez esa confianza de sacar los partidos de local, y es importante la experiencia también que nos van dando los rodajes de partidos que vamos teniendo, y bueno, ayer no fue la excepción, pudimos sumar de a 3, un peso menos que tenemos, así que nada, contento por eso. Sí, justo ahora estoy mirando un poquito de estadísticas de visitante, mirando la tabla, están por decir así con 19 puntos, y de local, si solo jugaran de local, están terceros, 17, una particularidad allí, Arturo. Sí, por eso justamente tratamos de buscarle la vuelta. Realmente no creo que pasa mucho por la ansiedad de jugar de local, pero